Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 10 de la mañana de este viernes 13 de octubre. Conectamos en directo con la actualidad de esta jornada de puente para algunos. De hecho, se nota en las calles, no hay prácticamente ni gente ni coches, al menos lo que viene habiendo habitualmente, a lo que estamos acostumbrados. Y para otros, una jornada de viernes previa de fin de semana, tras la celebración este jueves del Día de la Fiesta Nacional, con un acto institucional que tenía lugar en Madrid, con representación de Ceuta. El presidente Vivas, pues representaba una vez más a todos los ceutíes, tanto en el desfile como en la posterior recepción oficial de los Reyes en el Palacio Real. Para Vivas, ha sido un día para sentirnos orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos. También ha destacado como un momento especialmente emotivo el desfile con doble representación de la Comandancia General de Ceuta. Por un lado, el tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, que desfilaba en su tradicional 160 pasos por minuto, y por otro lado, de la Compañía del Mar de la Unidad Logística número 23, que reforzaba a su unidad gemela de Melilla. Por otro lado, hablaremos, en este Conectados de hoy, de los taxis. Fomento culminará hoy las reuniones con las asociaciones del sector y lo hará con la Asociación de los Trabajadores Asalariados. Unos encuentros en los que se está abordando el proyecto de la futura ordenanza reguladora del servicio. Todo ello con el objetivo de escuchar y tener en cuenta las sugerencias que permitan enriquecer esa ordenanza que se encuentra actualmente en periodo de exposición pública. Nosotros hablaremos ahora, dentro de unos instantes, de las reivindicaciones de cada una de las tres asociaciones del sector. Por un lado, la Asociación de Eurotaxi de Ceuta, por otro lado, la Asociación Profesionales del Taxi y, por otro lado, la Asociación de los Trabajadores Asalariados del Taxi. Y en nuestro tiempo de análisis hablaremos, entre otras cuestiones, de actualidad, de ese ultimátum de Israel a más de 1 millón de palestinos en el norte de Gaza, exigiendo que salgan del norte de la franja hacia el sur, incluido el personal de la Organización de Naciones Unidas, en las siguientes 24 horas, lo que genera temores de que una operación terrestre israelí sea inminente. Hablando de conflicto, en el último tramo del programa haremos un ejercicio de memoria histórica y nos acercaremos a los niños de Rusia, también denominados los niños de la guerra, los menores que al principio de la Guerra Civil Española se llevaron a Rusia para evitar que sufrieran las penurias de una guerra, penurias que suponen un conflicto. Y lo haremos con Gonzalo Barrena, que ofrecerá una conferencia esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado sobre este asunto, sin perder de vista, como cada día, todo lo que vaya ocurriendo a lo largo y ancho de la ciudad. Por ejemplo, ahora nos vamos hasta las Murallas Reales, que sigue acogiendo ese 17º Simposio Internacional de Historia de la Masonería Española y que está siguiendo muy de cerca Ana Villazán. Muy buenos días, Ana. Buenos días, Susana. 16ª cita se celebra aquí en Ceuta desde el miércoles hasta mañana sábado. Decimos aquí en Ceuta con un paréntesis, o mejor dicho, la jornada del jueves ayer transcurrió en Tetuán. Hoy regresan a la ciudad para hablar de muy diversos temas, desde la confluencia de distintas culturas en la masonería, la interrelación de esta con la sociedad o su presencia en los medios audiovisuales y más concretamente en los videojuegos. Esto por poner algunos de los ejemplos de las conferencias que se suceden desde el miércoles en ese marco, el del 16º Simposio Internacional de la Masonería. El coordinador de esta cita nos acompaña, es Iván Pozuelo, y le vamos a preguntar lo primero por qué Ceuta y por qué la masonería, a lo que lleva dedicado media vida de estudio. Pues estábamos buscando un tema hace ya como 5 años sobre qué hacer en nuestro próximo simposio. Habíamos decidido que iba a ser sobre culturas y sobre el diálogo de culturas. Entonces, apareció Ceuta de repente como la primera opción de decir, esto tenemos que hacerlo en Ceuta. Aquí tenemos también a gente de nuestro centro de estudios que nos ha dicho, oye, bienvenidos, aquí lo haremos y aquí estamos. Es que existe un paralelismo entre Ceuta y la masonería en ese sentido, por lo que avanzábamos, esa confluencia de culturas. La masonería abriga judíos, cristianos, musulmanes. ¿Cómo se hace esto posible? Sí, y ellos apostaron, todos ellos, dentro de cada una de sus confesiones, por la paz y por la tolerancia. En un momento en donde todos estaban en conflicto, con tensiones, hasta es un poco de actualidad en estos momentos, pues hay grupos en cada confesión
que están por la paz. Y entonces han buscado un momento, un espacio de encuentro que lo encontraron en las logias masónicas. Y entonces, bueno, es lo que nosotros, los historiadores, estamos estudiando, de ver cómo ellos hicieron. Y bueno, la verdad es que a veces les hacían caso y a veces no les hicieron tanto caso. Quizás es ese espíritu de apuesta por la paz lo que lo convierte en asunto de actualidad y lo que puede hacer que se pueda aprender de la masonería a pesar de ese halo de secretismo y misterio que envuelve a estas sociedades, a esta sociedad que hunde sus raíces en el siglo XVIII y cómo es que puede pervivir ya tan adentrados como estamos en el siglo XXI. Pues son personas con inquietudes, que otras formas de espacios de sociabilidad no les dieron las respuestas y ellos se buscaron pues otro medio que fue a través de la simbología, a través de rituales que tienen sus raíces en las catedrales medievales, etcétera, y entonces a través de todo este ritmo simbólico pues se buscan respuestas y sobre todo un diálogo. Es verdad que es el diálogo de estar en discrepancia pero aceptarse y pues avanzar juntos, que es un poco, y no separarse. Entonces su apuesta, que fue una apuesta en el siglo XVIII revolucionaria, y por desgracia parece que hoy en día todavía sigue siendo un poco revolucionaria lo de apostar por la paz y la tolerancia, ¿no? ¿Y cómo puede confrontar tanto esto que nos cuenta con tantos prejuicios que hay en torno al movimiento masón? Bueno, aquí tuvimos en España una dictadura que se ha obsesionado con los masones, que veían todos los males de España a través de la mano negra de la masonería. Entonces entramos con la democracia pues decenas y decenas de investigadores, que la mayoría no somos masones, a estudiar la masonería y los masones, su historia como objeto de estudio como cualquier otro, ¿no? Y ahí descubrimos que eran fake news de 200 años, ¿no? Y entonces esos fake news son los que pues propugnaron una represión aquí en España muy dura que acabó con la masonería. Está resurgiendo poco a poco, pero el estigma de la represión franquista todavía está presente entre nosotros. ¿Resurge y con qué peso? ¿Cuántos masones se calcula que hay en España, por ejemplo? Bueno, más o menos hay entre 4.000 y 4.500 masones. Depende un poco de las fuentes. No son muy disciplinados, hay que decir también la verdad. Discuten, hablan, dialogan, pero a veces se separan muchas veces para reunirse otra vez. Pero eso es un poco el diálogo. Hay diálogos en un momento dado donde uno ya no encuentra salida a la argumentación, se separan hasta que vuelven otra vez a encontrar una salida a ese diálogo y se vuelven a unir. Entonces, bueno, aquí en España son 4.000, 4.500, pero por el hecho de que aquí no hay tradición masónica, porque Franco, la dictadura franquista, ha cortado completamente la historia anterior a la guerra civil masónica, que es muy rica, la española, por sus relaciones con el mundo entero, con América Latina, sobre todo con África, toda esta zona. Ayer estuvimos en Tetuán, en fin, lo que nos enseñaron los ponentes entre Ceuta, Tetuán, Tánger, Larache, en fin, realmente había un movimiento amplio de discusión y de diálogo entre masones, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nosotros estudiamos y es verdad que en España todavía estamos ahí con la historia negra, con esa fantasía, esa imagen que es un poco casi como de revistas así de extraterrestres y no hay nada, está todo documentado. La masonería es la asociación más burocrática del mundo, es la primera más burocrática, millones y millones de documentos, como para ser secreta. Lo primero para ser secreto es que no tiene que haber documento y nosotros solo vemos documentos tras documentos. En estas jornadas maratonianas tenemos PowerPoints de documentos que yo animo a todo el curioso, porque es una entrada libre, a venir y a asistir y a escucharnos, a ver un poco la masonería de verdad. Pues muchísimas gracias, Iván Pozuelo, que transcurra bien, que disfruten de la estancia en Ceuta, donde han llegado de la mano del Instituto de Estudios Ceutí, Susana, historiadores, investigadores de muy diversas universidades españolas y no solo, también las hay francesas, italianas e incluso alguna que otra del otro lado del Océano Atlántico. Pues muchísimas gracias, Ana. Muy interesante. Seguimos muy de cerca ese simposium en la 16ª edición que se está desarrollando en Ceuta, hoy en las Murallas Reales. Si en este punto quedan unos segundos para alcanzar las 10:10, es el momento de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara el tiempo para esta jornada de viernes 13, teniendo en cuenta que a nivel ya en todo el país se empiezan a bajar las temperaturas, unas temperaturas que hasta ahora pues eran poco habituales para estas fechas. Y este es el panorama que nos depara para hoy. Son de cielo nuboso con predominio de nubes bajas durante la primera mitad del día. Ya por la tarde pasarán a presentarse las nubes altas. En cuanto al viento, sopla de levante flojo, tendiendo ya esta tarde a moderado variable, y en cuanto a las temperaturas descienden ligeramente hasta los 24 grados de mínima y los 20 de máxima.
Bueno, pues son las 10:10 de la mañana de este viernes 13 y como les decíamos en el sumario vamos a hablar ahora de taxis. Y es que como les venimos contando en Conectados y en la pública en general, en nuestros servicios informativos, Fomento está llevando a cabo unas reuniones con las diferentes asociaciones del sector, reuniones que culminará hoy con la Asociación de Trabajadores Asalariados, una vez que ya se ha reunido con las asociaciones de la patronal, con Asociación Eurotaxi y la Asociación Profesional del Taxi. Unos encuentros, unas reuniones en los que se aborda el proyecto de la futura ordenanza reguladora del servicio, todo ello con el objetivo de escuchar, tener en cuenta sus opiniones, sus sugerencias y que todo ello permita enriquecer esta ordenanza reguladora del sector que ahora mismo se encuentra en periodo de exposición pública. Nosotros estamos ahora ya en disposición de hablar con las tres asociaciones del sector. Por un lado saludamos al presidente de la Asociación Eurotaxi, Karim Mohamed, muy buenas. Hola, muy buenos días. También presidente representando a otra asociación de los propietarios, la Asociación Profesional del Taxi, tenemos a Udman Jotar, muy buenas. Buenos días. Ambas asociaciones ya han tenido su reunión con el consejero de Fomento, con la directora general de Medio Ambiente. Por ambas partes parece que ha sido una reunión satisfactoria y hoy va a tener lugar el tercer y último encuentro con la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi, Francisco Toledo. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, yo les decía a los tres que aquí faltaría, en este hueco de aquí faltaría, bueno, pues algún representante de los usuarios, ¿no? ¿Qué os parece? Sí. Bueno, pueden también. opinar ustedes a través de nuestro WhatsApp y que también planteen sugerencias los usuarios a esa ordenanza que ahora mismo está en periodo de exposición pública. Bueno, contadme, bueno, para empezar, ¿la Asociación de Profesionales del Taxi a cuántos asociados representa? Tenemos ahora mismo entre 80 y 83 socios, no se sabe exactamente, pero más o menos son, ese es el número de... 80-83 socios. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones de esa asociación, de la Asociación Profesional del Taxi, o los principales cambios que incluiría en esa ordenanza que ahora mismo está en periodo de exposición pública? Sí, no, ahora mismo, el año pasado nos constituimos como Asociación Unificada del Taxi de Ceuta. Nos unificamos, no sé si te acuerdas que estuvimos aquí hablando de ello. Y la reivindicación son las de siempre, simplemente dar un buen servicio a la ciudadanía y ahora mismo que estamos con la ordenanza, pues intentar llegar a un acuerdo con la Administración para que esa ordenanza contemple toda la realidad que tenemos ahora mismo en la ciudad. Principales reivindicaciones que le presentaron al consejero el pasado viernes. Sí, claro. Por ejemplo. Hablamos sobre la ordenanza, Susana. Sí. Sobre la ordenanza, lo que es... ¿Qué mejoras le han planteado? Claro, no sé si te acordarás al antiguo consejero que estuvimos intentando hacer justamente esto, lo que estamos haciendo ahora con el nuevo consejero, que la verdad es que son distintos, son muy distintos. Y hay que agradecerle su implicación, porque la verdad que se está implicando mucho para sacar la ordenanza lo antes posible, para que esté... Claro, ha hecho lo que debería haber hecho el consejero anterior, si no ya está ordenanza ya estaría ya puesta ya. Claro, ha hecho lo que nos ha sometido a opinión pública, lo ha sometido a audiencia y están hablando conversaciones. Esta es la segunda vez que nos reunimos formalmente con el consejero y la verdad es que estamos muy satisfechos con la actitud que tiene y cómo nos está llevando lo que es la ordenanza. Desde la ciudad también se ha destacado ese buen talante de las reuniones, el ánimo participativo y también de tratar de... Por supuesto, nos hemos quedado muchas horas ahí reunidos y le doy las gracias al consejero. La mayoría de las cuestiones están pendientes, bueno, pues del visto bueno de los servicios técnicos, pero no me acaba de decir ninguna solicitud, ninguna reivindicación concreta, señor Jota. Es que si vamos artículo a artículo no tenemos programa para... Pero las principales le pediría. Es que resumiendo, en los títulos 1 y 2, las normas generales, pues vamos directamente en lo de se podrán solicitar explotarlas conjuntamente con los titulares de las mismas, con los conductores asalariados o autónomos, ¿sabes? No contemplaba el tener autónomos. Todos los autónomos colaboradores que trabajaban en el taxi, por ejemplo, hijo de un taxista o algo, a la hora de renovar el servicio público o a la hora de intentar transmitirle la licencia, no computaba como si estuviera trabajando en el taxi. Y esa es una principal...
motivo de que no han podido renovar muchísimos hijos de taxistas el servicio público, el carnet de servicio público. Por ejemplo, una de las cuestiones que reivindicaba la asociación Eurotaxi, y casi se hacía público, señor Mohamed, es el precio de la carrera mínima 10 céntimos. Sí, hombre, la ordenanza pone que todo el 1 de enero se tiene que actualizar automáticamente la tarifa del taxi según el IPC. Nosotros llevamos de 3,30 que estaba antiguamente hace 10 años por ahí más o menos, a 3,50 y seguimos así. No ha subido la carrera mínima, subió hace 2 años, subió lo que es el recorrido. ¿Vale? Entonces los tiempos ahora está todo más caro, está todos los precios por las nubes, entonces es lógico que el taxi suba. Y además que no es una subida muy grande, son 10 céntimos, que no es mucha cosa. Y después hay otro punto que nos gustaría, que se lo ha transmitido también al consejero, es cuando fallece el titular de la licencia, los herederos, la viuda, los hijos, si no tienen servicio público, no pueden explotar esa licencia y eso tiene que cambiar. Porque vamos a ver, si el titular de la licencia fallece, la viuda no tiene ni carnet de conducir, ni servicio, bueno, al no tener carnet de conducir no tiene servicio público. ¿Cómo explota esa licencia? ¿Cómo mantiene a sus hijos? Ese es un punto que habría que solucionarlo. Me gustaría aclarar con Guzmán J. el tema de los precios por parte de su asociación. Sí. ¿Reivindican también la subida de la carrera mínima a 10 céntimos o se centran más en las tarifas para los suplementos de días festivos y nocturnos? Sí, ¿no? Desde nuestra asociación pues hemos debatido este tema y tenemos la mitad dice que sí, la mitad dice que puede ser que se pueda arreglar la tarifa directamente subiendo el IPC sin incrementar la carrera mínima, porque la carrera mínima lo que hace es subir la media nacional. La carrera mínima estamos dentro de la media nacional. Lo que sí podemos hacer es incrementar el IPC en la carrera en sí, no en la carrera mínima, sino en sí en el servicio que te está dando. Tú el servicio le subes el IPC de este año, que creo que está alrededor de 3,2 o 3,5, va a cerrar según las estadísticas, pues estaría muy bien subir el IPC, pero eso le corresponde a la administración subirla y a ver si lo sube. Y dentro de la modernización del taxi, volviendo al tema, pues nosotros teníamos unas reivindicaciones ya del año pasado. Y me acuerdo que dentro de la reivindicación había un plan de viabilidad del sector, que creo que en el pleno de este de septiembre pues se aprobó lo que es llevarse a cabo ese plan. Con el plan de viabilidad se conocerá lo que es exactamente la precariedad que está sufriendo el taxi hoy en día. Todavía no hemos vuelto a los valores del 2019. Seguimos, aunque se ha mejorado un poco a raíz de la frontera abrirse un poco, pero seguimos con una precariedad, no llegamos a las nóminas ni para los asalariados nuestros ni para los autónomos trabajadores. El plan de viabilidad yo creo que es una cosa fundamental para taxi, para poder reconocer documentalmente de que estos son los servicios, esto es lo que damos, esto es lo que recogemos, y tener un documento para pedir una ayuda o lo que sea a la administración. Es que es muy importante tener el plan de viabilidad. Y decían luego, que no era atractivo. Y luego pues sería, dentro de la reivindicación, aparte del plan de viabilidad, pues está el fomentar el uso del taxi, que no vemos que la ciudad fomente el uso del taxi. Fomentamos el uso del autobús, pero el taxi se queda ahí como no, que lo hagan ellos, pero no, eso es la ciudad en la que compete fomentar el taxi, anunciarlo en distintas plataformas, en los medios de comunicación. Y hacerlo atractivo para que el ciudadano coja el taxi. Ahora hablamos de eso porque el Gobierno o la Consejería se ha comprometido a apoyar en ayudas a vehículos adaptados, personal con movilidad reducida y demás, y hablaremos de ese asunto, pero quiero conocer ahora las principales reivindicaciones de los trabajadores asalariados del taxi. Francisco Toledo, muy buenas. ¿Ustedes tienen la reunión hoy? Nosotros tenemos una reunión y... No podemos hacer la valoración previa a lo que va a ser, pero parece que el talante es de oídos bien abiertos, escuchar y luego valorar a ver qué se puede hacer y qué permiten. Pero hay que hacer muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los trabajadores asalariados del taxi? Los trabajadores siempre son, por ejemplo, vamos a modificar unas ordenanzas municipales que son del 2006 y un convenio colectivo que es del 2000 todavía no se ha modificado con la patronal, aquí los dos presidentes presentes, y hay que modificarlo.
Las nóminas no las cobramos, pero tampoco se completan. Si yo le doy totalmente el dinero que recaudo al propietario, no es capaz de pagarme la nómina. Entonces tenemos que cobrar un pacto global sobre lo recaudado. Yo entiendo que la crisis, pues está para arriba y para abajo y va subiendo y bajando. Pero nosotros necesitamos una serie de ayudas ¿y quién nos lo va a dar? Los propietarios no llegan. Entonces, pues llegaremos a la ciudad, pegaremos a la puerta a ver si nos quiere ayudar a los trabajadores del taxi. Porque para que todos lo tengamos claro, el salario de un trabajador asalariado del taxi es un salario fijo más una comisión por Varía dependientemente de las personas que montes a diario. Exactamente, del trabajo que haga a diario. Nosotros cobramos a diario. Yo me voy de vacaciones un mes y yo me tiro un mes sin cobrar. Soy un falso autónomo. No tiene ninguna cuota fija. No. Dependen exclusivamente del trabajo que hacen a diario. Un porcentaje de lo que trabajen a diario. Claro, es el pacto que hay. No diga eso, no soy falso autónomo, eso no es verdad. Lo que pasa es que hay un convenio ciertamente colectivo, que es antiguo, que trata esos temas, trata que, claro, que el salario del asalariado es el 40% de la recaudación y compete en ese 40% incluida todos los gastos que lleva el asalariado. Pero se cobra al día. El 33%, claro. No, el 33%. ¿Es el 40 o el 33%? El convenio, que lo he visto yo, es el 33%. El 33 está a 60 euros. Ahí a partir de 60 euros es el 40%. Sí, pero normalmente es un 40%. Hasta 9.000 pesetas, que está en pesetas. Hasta 9.000 pesetas ese es el 60%. Y Francisco, lo que reclamáis es que se incremente ese porcentaje o que se mantenga ese porcentaje y la Administración os añada una ayuda. Claro, se mantenga y la Administración nos añada una ayuda, como le añade a los propietarios para la compra de vehículos, para una serie de cosas. Entiendo que debería de completarnos nosotros a los trabajadores ingresados en nuestro número de cuenta, como la ayuda que recibimos de 3.132 euros. Cuando quieren, sí ponen, cuando no quieren, no ponen. ¿Vale? Van a poner paradas de autobuses, le ponen sus marquesinas, pero al taxi todavía no se lo han puesto. ¿Por qué? ¿Qué discriminación hay hacia los trabajadores del taxi? Aquí hay muchas familias trabajando, ¿vale? Y ahora una de las cosas que van a poner es tener titulación de la ESO. Si vas a subir la titulación que me exige para poder tener un puesto de trabajo, súbeme las condiciones al régimen general de la Seguridad Social. Si estamos en un 9, que es una categoría superior. Porque nosotros andamos una nómina de 1.000 euros, 1.100, y yo entiendo que no es lógico que un trabajador profesional de un volante esté en una nómina de 1.000 euros y echando horas, ¿vale? Porque hay muchos compañeros que echan muchas horas, ¿vale? Y hay compañeros que tienen contratos de 4 horas y yo creo que la Administración tiene que ya cortar eso y erradicarlo, porque es que nadie trabaja 4 horas en el taxi, nadie. Por cierto, le preguntaba a Utman que cuántos asociados tenía, cuántos asociados hay en la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi. Pues llegamos a ser un montón, pero hoy por hoy creo que somos 80. 80. ¿Vale? ¿Y pero cuántos hay en la Asociación Eurotaxi? Es que el tema de los asociados es lo mismo están conmigo que están con Utman. Entonces está dividido el tema. Yo rondaría entre los 60 por ahí. Después hay quien no está en ninguna asociación, que va a su libre y trabajadores sin estar en la asociación, trabajadores que no... Porque en total, ¿cuántas personas trabajan en el sector del taxi? Es que el sector del taxi hay entre trabajadores autónomos por cuenta ajena y trabajadores asalariados hay una media de unas 300 familias. 350 diría 300 yo. y algo. 350 diría yo. Es que por eso. Hoy en día ahora hay otra figura más, Susana. ¿Cuál? Ahora está la figura del empresario. Ahora mismo somos trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia y está el empresario. El empresario es el que tiene 2 o más trabajadores en el taxi, que no es conductor, simplemente es explotar la licencia y... Sí. Y ese factor, cuando entra ese factor, es el que estamos más o menos ahora mismo revisándolo en la ordenanza a ver por dónde entra. Y en la ordenanza también se aborda la exclusividad. Sí. ¿Cómo veis vosotros? Nosotros en ese artículo queremos que no afecte a los titulares de licencia ni a los conductores asalariados autónomos debidamente contratados, pudiendo compaginar dicha explotación conjunta con otra actividad. Ahí es donde entra la figura del empresario, que pueda tener el empresario puede tener varias actividades, entre ellas la del taxi, y queremos que en la ordenanza la exclusividad pues no afecte a
a ¿Y el esta figura. Yo trabajador? discrepo totalmente. Yo digo que no, que aquí si tú eres dando una concesión administrativa al ayuntamiento para que la explote, explótala. Si quieres trabajar en otro puesto de trabajo, deja el taxi y trabaja en otro puesto de trabajo. Hay mucho paro en España, ¿vale? Y no entendemos que un propietario pueda tener más de un puesto de trabajo. Ahora te trabajas en el taxi, te lo explotan 1 o 2 personas y luego también estás trabajando en traseo o trabajas en el ayuntamiento. Posible. Bueno, también me gustaría preguntaros por cómo veis los puntos en la ordenanza que se refieren a los deberes y a los derechos de los usuarios. Unman. Pues hay un artículo, no me acuerdo ahora mismo cuál es, un artículo que dice que los conductores deben de coger el equipaje. De recoger el equipaje, cargar el equipaje, ¿no? Nosotros Para que queremos nos cambiarlo de recoger con colocar. Porque en la antigua ordenanza sí ponía colocar, ahora querían poner recoger. El tema de recoger no es que no lo hagamos, lo hacemos todos. Simplemente es no tener un argumento para que ha habido usuarios, bueno, por llamarlos de otra forma, usuarios, que te dicen, no, te dejan maleta, la recoges y se te rompe el asa. Se te rompe el asa o se te rompe la cremallera o se te rompe algo y te dice, págamela. Y nos hemos visto varios taxistas con esa situación. De hacer la carrera y pagarle la maleta al usuario. Y por eso queremos quitar ese artículo, bueno, quitarlo no, cambiar lo que es recoger, los conductores deben de colocar el equipaje de usuario en el maletero y entregárselo a la finalización del servicio. Simplemente eso. Bueno, nosotros ahí en ese punto vemos que lo mejor sería, siempre que sea una persona mayor, una persona que esté enferma o que tenga alguna minusvalía, de ayudarle a recoger el equipaje. Siempre lo hacemos con todos los eso usuarios. así. Simplemente tener un arma legal para que no te denuncie el tío por romperle una maleta. Si viene alguien más fuerte que yo y tiene la maleta que pesa 80 kilos, señor mío, ayúdame, o la metemos los dos o lo que sea para no reventar. ¿Y los trabajadores cómo ven este punto? Lo de las personas mayores ya está contemplado. Lo que variaríamos es el tenerle que meter a una persona las maletas en el vehículo. Hay personas que también son mayores en el taxi. Tenemos compañeros que superan los 50 años y viene un chaval de 20 años y dice, méteme la maleta. Nosotros somos conductores de autotaxi y no somos de equipaje. La diferencia, ¿sabes? Yo lo puedo ayudar si pesa mucho a meterla a una persona normal y corriente. A una persona mayor no hace falta ni que la ayude. Yo directamente la meto en el vehículo, se la saco, se la pongo y se la subo a las escaleras si hay que subírsela. Pero Francisco, no tienes que olvidarte que somos servicio público, no somos una empresa privada, somos un servicio público que hay que darle un servicio al público. De ahí depende de que nosotros le coloquemos la maleta, que le ayudemos, que le abremos la puerta, que entre. Es un servicio público. Eso lo hago yo, lo hacen muchos compañeros, pero cuando la maleta pesa mucho, tú ahora dile a una persona mayor, no te voy a decir nombre y compañero ni unidades, dile tú que metas a una persona que pesa la maleta 30 kilos, que la metes cuando un chaval de 20 años te está diciendo méteme la maleta. ¿Qué modificar eso? Sí, la verdad que sí. ¿No queréis que sea o que esté registrado en la ordenanza reguladora como algo obligatorio? Claro, porque es que al final al que le cascan es al trabajador. Hay más trabajadores que propietarios trabajando actualmente en el taxi y no estamos recibiendo las sanciones nosotros. Eso de tener el coche en perfecto estado de revista y salir el coche a trabajar. De eso quiero hablar ahora porque me dice un compañero que nos llega un mensaje de WhatsApp, tenemos el WhatsApp abierto, y sobre que nos preguntan o ponen en cuestión el estado de algunos coches, las condiciones en las que están los coches. Y precisamente, bueno, pues algunos puntos de la regulación hablan de eso, de la revisión de los vehículos y de la renovación también. ¿Qué opináis de esa crítica? Últimamente se están renovando los coches, si te puedes fijar, tenemos varios coches ya que tienen menos de 2 años ya en la ciudad de servicio público. Se está trabajando en eso, la verdad. Sabemos que el taxista pues, está pasando por un mal momento ahora mismo. Acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir del cierre de la frontera. El taxista quiere dar un buen servicio, quiere tener un buen coche. Pero ahora mismo los números no salen, Susana. Ahora mismo, por eso es importante el plan de viabilidad, para demostrar a la ciudad de que los números no salen, la nómina no se llega ni del asalariado ni el trabajador autónomo, y decir, tal como ayudo al sector, al autobús, a la empresa de autobuses,
la salvó de irse a la quiebra. ¿Pero qué pretende? ¿Que se municipalice? No, tampoco que se municipalice. Simplemente que se equipare. Hombre, claro. Susana, simplemente Claro. que se equipare lo que son las ayudas para el autobús, que se ayude también al taxi. Ahora mismo se está haciendo las bases para hacer un plan de renovación de los vehículos, pero solamente han inyectado 100.000 euros que sobraron del año pasado. Es que, ¿Cuántas licencias hay en Ceuta? 121 taxis. 121. Divídelo usted en 100.000 euros, ¿a cuánto es a cada taxi? Pero es desproporcional. Es que si vas a comprar un coche híbrido o eléctrico, los 30.000 euros no hay quien te lo quite. 30.000 para arriba. Y si es un eléctrico, llegamos hasta los 50.000. ¿Creéis Es que una son inversión muy suficientes grande. o...? Poco, No, porque me un refiero al vehículo adaptado el número de licencias. son suficientes. O- La verdad, sobran. ¿Sobran? Sobrarán unos 30 coches. Eso va al régimen de la población. La población hay unos 86.000 habitantes. En realidad tendría que haber 80 licencias. 86, una por cada 1.000 habitantes. Claro. Entonces, la ciudad no es como antes. La gente venía, pasaba, la frontera estaba abierta, había movimiento y no se notaba. Ahora no hay ese movimiento. Se nota que habemos más taxis que servicios. Y por tanto, en esos primeros puntos en los que se habla de solicitud de licencias, transmisión de licencias, ¿creéis que en un momento dado que, bueno, que haya propietarios de licencias que no se deberían transmitir esas licencias hasta que se lleguen a esos 80, que sería la cifra ideal? Para reducir el número de tampoco licencias. esa sería la solución. No, pero La podemos hacer el solución, turno rotativo de descanso. la solución ya se la hemos presentado al consejero y es una organización del servicio. Simplemente organizar el turno de descanso. Nosotros pues, lo llevamos haciendo ya durante 2 años en los fines de semana, pero se puede organizar muy bien el servicio y atender a la ciudadanía en una concordancia entre dar servicio y atender al ciudadano y que el taxista no se vea perjudicado ni el usuario se vea ¿Y cómo sería perjudicado. esa organización? Pues esa organización llevamos dos haciendo 50% los fines de semana. En vez de haber 121 taxis los fines de semana, solemos haber 65 taxis, 66. Y la verdad que está resultando muy bien, vamos muy acogedora, los taxistas lo notan, no paran, trabajan. Pretenden descansan un ampliarla día. a otros días de la semana. Claro. No, el 50% no. Nos gustaría, bueno, que hombre, habría que hacer una consulta, una asamblea general y decírselo a todos los propietarios de descansar, por ejemplo, de quitar 20 coches diarios, como hay en la península, que a lo mejor descansan 20 coches un martes, un 20 coches el lunes, el miércoles y así vamos. Y con eso yo creo que se ayudaría un poquillo más para que hubiese más servicios. Ese es el punto que discrepamos. Desde nuestra asociación pensamos que esa no sería la solución, porque ahora le quitas 20 coches a la ciudad diariamente, esos 20 coches entre semana pues le bajaría un poquito más la recaudación. No, pero yo creo habría, por ejemplo, por las tardes se iba a notar, 20 coches menos en la calle se nota, habría más trabajo. Lo que pasa es que con el 50% el fin de semana hay ciertas horas que hay 15, 20 coches trabajando. Por ejemplo, ayer con el puente hubo excursiones, hubo gente que fue al barco, se llevó el servicio, pero no un servicio, digamos, el cliente tiene que esperar un poquillo. Sí, Tiene hay quejas de esperar. que los fines de semana y sobre Ahí todo a está. mediodía y de noche, a las horas de la comida, eso te iba no a hay decir, taxi. Eso te voy a decir, Ahí son a está. ciertas Entonces, horas determinadas, solo son media hora, son 20 minutos, Pero a cierta durante hora. todas las 24 horas está el taxista esperando la parada durante horas y horas y si tú haces un cómputo de que esa media hora ha trabajado seguidos, 5 carreras seguidas, a lo mejor en las otras 4 o 5 horas ha hecho una carrera solamente y por eso compensa. Si en ese momento le metemos 30 taxis más, pues esa carrera no va a compensar todas las horas que Sí, está pero parado el así taxi. evitamos que el usuario también pierda un barco, pierda los enlaces de tren, de avión o lo que sea, porque ha habido gente que ha perdido el barco. Cierto. Y eso hay que evitarlo. Nosotros estamos aquí para dar un buen servicio. Hay que buscar la fórmula para darlo. ¿Y los trabajadores, cómo ven este debate que están teniendo los dos representantes de la patronal? A nosotros nos dijeron que el taxi no era atractivo, ¿vale? Entonces digo yo, hagámoslo atractivo. Pero para hacerlo atractivo entendemos que tienen que darle más ayuda a los propietarios para meter mejores vehículos, ¿vale? De los que tenemos. Porque la gracia, al fin y al cabo, es un coche que es el más barato del mercado y la calidad no es la misma, ¿vale? Y referente a los turnos de descanso y tal,
50% los fines de semana lo vemos bien. Lo que pasa es que muchas veces no se cubre porque no trabaja el 50%, ¿vale? Entonces tenemos que entender que hay que cubrir ese 50%. Si tiene que contratar el propietario una persona para que trabaje los fines de semana, que la contrate. No que se quede él solamente trabajando y, claro, él no va a estar 24 horas si está trabajando solo en el taxi. Entonces hay que limar detalles. Si no puede cubrir el servicio de esa unidad, pues se coja otra unidad del turno anterior y vamos rotando y tal. Y el turno de descanso entre semanas del turno rotativo de descanso, nosotros lo vemos bien, ¿vale? Lo vemos bien. Y una de las cosas que nos han estado sancionando a los trabajadores del taxi es por el mal estado en que se encuentran los vehículos. Todavía no lo han cambiado, tendré una reunión con el consejero y se lo diré. Yo no soy responsable del vehículo, ni soy el titular de la licencia, ni soy el titular del vehículo. ¿Por qué me sancionas a mí porque el coche tiene un bollo? En este caso la policía local. Si el dueño tendrá que arreglarlo él, no yo, pues han habido sanciones. Y a causa de esas sanciones, a la hora de renovar los compañeros el servicio público, por tener una falta en el expediente, le han dejado sin servicio público, le están prohibiendo el derecho al trabajo, están en contra de la Constitución española. Entonces, pues tendré un debate después con el consejero. Bueno, ya para ir finalizando, porque tenemos otros temas que abordar y estaremos pendientes ya de la aprobación definitiva de esa nueva ordenanza que regulará el servicio del taxi en Ceuta. El tema de la publicidad, que puede, bueno, pues daros también algún ingreso más, ese tema, ¿cómo lo estamos gestionando? ¿Cuál es la demanda de la patronal en ese sentido? Bueno, ¿Os gusta lo que aparece en el borrador de la ordenanza? ¿O? No, porque ahora mismo nos dejan poner publicidad en las puertas traseras, según la ordenanza, de tamaño folio un poquillo más. Eso no es atractivo para un comercio poner publicidad en el taxi. Entonces nosotros queremos que se amplíe o puerta entera, trasera, aleta entera y también luna, que tengamos ese para que sea atractivo para un comercio poner la publicidad en el taxi. Porque si tú le dices, no, es que tiene que ser una pegatina así, no va a querer. Entonces, pues, por lo menos para sacar algún beneficio con el tema de la publicidad. Sí, la verdad es que sí, la publicidad, nosotros presentamos una serie de medidas de que la publicidad debe ir acorde con el vehículo, debe ir si el vehículo tiene posibilidad de ponerle puerta, aleta y luna trasera, ¿por qué no lo puede hacer? Es que no sabemos, ese artículo es muy antiguo, ese artículo cuando estaban los Mercedes, que tenían los fardones que no podía ponerle publicidad y se le ponía una cierta medida. Nosotros dentro de la ordenanza hemos solicitado que se quite el formato y que se ponga que la publicidad podrá ponerse acorde con el vehículo. Pero también se puede pedir autorización también, que se pida la autorización y que se ponga donde el vehículo sea más bonito, que se vea la publicidad. Nos pasó con el tema de la Cámara de Comercio. Queríamos hacer una publicidad bonita en el Cámara y al final quedó nada, un tamaño tipo folio y que no era muy visible. Hablando de antiguo, ¿hay algún compañero que todavía no cobra con tarjeta? Pues a partir de la ordenanza pues tendrá que adquirir un datáfono para poder cobrar con tarjeta. Con la ordenanza se va a convertir en obligatorio. Sí. También el Visum. Bueno, el Visum no va a ser obligatorio, pero tú tienes que darle facilidades al usuario de aceptar todas las formas de pago que haya disponibles, tanto Visum como datáfono. Yo discrepo ahí también. Yo creo que debe de ser opcional. Bueno, lo obligatorio tenía que ser el sistema de seguridad y el sistema SOS, que están pidiendo ahí en la ordenanza, pero el datáfono opcional. Si nosotros estamos en el Pacto Global sobre lo recaudado, si yo recaudo todo en tarjeta, ¿cómo cobro yo ese día? ¿Me tiene que pagar el dueño por transferencia bancaria o algo, no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, complicado. Opcional, sí, ¿vale? O incluso que el propio trabajador tenga un datáfono aparte de la empresa, por ejemplo. Sí, pero luego en algún punto se habla de en cuanto a los deberes de los usuarios, respetar el orden del taxi que esté en la parada. Pero no se puede respetar, si una persona no lleva dinero en efectivo, ¿cómo hacemos eso? Sí, bueno, pasa de turno, pero bueno, eso ahí dice que el cliente también puede elegir al taxi. Pero la patronal, por ejemplo, demanda que no se pueda elegir, que cada usuario coja el que le corresponda. Eso es lo más correcto, ¿sabes? Y si no, el primero no tiene datáfono y el cliente se va al segundo, eso es culpa del primero. El que está perdiendo dinero es el primero, así me entiendes. Si quiere perder dinero, yo intento solucionarlo. Nosotros hablamos con el consejero sobre este tema y el usuario sí puede elegir, pero con causa justificada.
Si tú ves que el primer taxi no tiene datáfono, no tiene aire acondicionado, tú podrás elegir el de atrás, pero con causa justificada. Pero no, como norma general, el primero que llegue a la parada. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en las paradas, que es como un coche alto, el coche adaptado, entonces viene gente mayor que no se pueden subir. ¿Puedo coger el de atrás? Digo, sí, no hay problema, coja usted el de atrás. Hablando con el conductor, con el primero, a lo mejor te deja cargar el segundo. Nunca va a haber problema en eso. ¿Para qué están las inspecciones de los vehículos? Entendemos que todos los vehículos tienen que tener aire acondicionado. Hace mucha calor en verano para no tener un vehículo sin aire acondicionado. Eso es cosa de los propietarios, que lo que tienen que o cambias el vehículo, cambias el aire acondicionado, lo arreglas o... Sí, pero eso a partir de que salga la ordenanza es obligatorio. Lo tengo que ver. Pero cuando se estropea o lo que sea, es una causa justificada. Tienes, el usuario llega a la parada, va a coger el primero y no tiene aire acondicionado, puede coger el segundo porque hay una causa justificada, pero si tiene aire, tienes todos sus requisitos, cumple la normativa, tiene la obligación de coger el primero. Bueno, pues seguimos pendientes del proceso hasta llegar a la nueva ordenanza reguladora del servicio del taxi y bueno, estamos conectados para, una vez que ya sea una realidad y que se presente y entre en vigor, si quieren, bueno, pues les invito a volver aquí a Conectados para que nos hagan una valoración de cómo ha quedado y trataremos entonces de conseguir algún usuario también que presente su opinión, que plantee su opinión. Todavía le queda la ordenanza. Más o menos cuando esperéis. Le queda someterse al pleno. Y una vez que se pone el pleno saldrá el boletín y tendrán otros 20 días de alegaciones por si alguien quiere alegar algo. Pues saludamos de nuevo y agradecemos la presencia de Eunman Jota, presidente de la Asociación Profesional del Taxi, Karim Mohamed, presidente de la Asociación Eurotaxi y del presidente de la Asociación de Trabajadores Asalariados del Taxi, que son quienes se van a reunir hoy con la Consejería de Fomento, Francisco Toledo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a usted. Mucho ánimo A ti. y que vaya mejorando el servicio, será bien para todos. Sí, el servicio y la imagen del taxi, que es fundamental. Muchísimas gracias, Nada. estamos en conexión. Bueno, pues son las 10 de la mañana y 42 minutos, es momento de repasar las noticias que tienen en portada los compañeros, los medios de comunicación local. Empezamos, como hacemos cada día, con nuestro portal digital, nuestra página web rtvc.es, que bueno, pues tiene en portada una noticia que está en portada de prácticamente todos los medios de comunicación en esta jornada de viernes 13 de octubre, que bueno, pues es la fiesta nacional, y esas palabras del presidente de la ciudad, Juan Vivas, que volvía a asistir en Madrid a los actos de celebración de este día en representación de todos los ceutíes, y decía: hoy es un día para sentirnos orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos. El presidente de la ciudad, bueno, pues consideraba que era un honor representar a Ceuta una vez más, y en ese acto que permite testimoniar el amor a España, el cariño a las Fuerzas Armadas y la lealtad al rey. Todo ello en una jornada durante la que la Guardia Civil además festejaba, como saben, a su patrona, por lo que el presidente Vivas felicitaba a todos los integrantes de la Benemérita. Y nos vamos ahora a buscar otra portada, nos vamos al diario El Faro de Ceuta, que en esta jornada de viernes 13 pues, abre con esta información sobre la inspección de licencias en locales. La Administración empezará por el Poblado y el Parque. Estas inspecciones quiere asegurarse de que los establecimientos, primero los de ocio y hostelería, cumplen en materia de seguridad y desarrollan la actividad para la que tienen permiso. Habrá visitas de la Policía Local, Urbanismo, Bomberos y, en caso necesario, de Sanidad. Por cierto, hablando de licencias, les avanzamos que el próximo lunes, en Consultados, esa sección de consulta a diferentes expertos en varias áreas, hablaremos precisamente de esto, de licencias, de qué cuestiones son necesarias para obtener licencias para abrir nuevos locales o para tener todo en regla, todos los papeles en regla, y lo haremos con el arquitecto José María Mora Camacho. Ya saben que tienen a su disposición un WhatsApp y nuestros perfiles en redes sociales para enviar todas las cuestiones y las sugerencias que se les puedan plantear al respecto. Y seguimos repasando noticias de portada de hoy. El pueblo de Ceuta también destaca esa presencia de
vivas en la fiesta nacional, tanto en el desfile en el que participaban unas 4.000 personas como en la posterior recepción de sus majestades los reyes, en la que por primera vez aparece también la infanta Leonor y la princesa Leonor, y vemos ahí al presidente de la ciudad saludando al rey, mientras su esposa lo hacía a la reina Leticia. Vivas celebra la fiesta nacional como día de orgullo de lo que fuimos y de lo que somos. Y buscamos una última portada en esta jornada de viernes con La Verdad de Ceuta, que bueno, pues destaca esta noticia de ámbito deportivo. El Club Sepay camino de la Segunda Liga Nacional en Llodio. Es la noticia de La Verdad de Ceuta en la página deportiva. 10 de la mañana, 46 minutos, volvemos a las Murallas Reales, Simposium de la Masonería, 16ª edición, y les comentábamos que Ana Villazán iba a estar muy pendiente de esta actividad en su tercera jornada. Arrancaba el pasado miércoles por la tarde y hoy ha vuelto a las Murallas Reales después de que la jornada de este jueves pues se celebrara, se trasladara a Tetuán. No sé si cree que hemos perdido la conexión con Ana Villazán. Ya la tenemos. Una conexión anterior, que la masonería hunde sus raíces en el siglo XVIII, nace en Inglaterra, después en Francia, pero es que también salta el gran charco y llega a América. Y de eso y de otras cosas vamos a hablar con nuestro próximo invitado, Guillermo, miembro también del Centro de Estudios Históricos de Masonería Española. ¿Cómo se da ese salto del Océano Atlántico? ¿Por qué? Muy bien, bueno, llega con las diferentes personas, los hombres que van a las Américas, a diferentes partes, y bueno, tenemos información de que la Inquisición estuvo detrás de algunos de ellos a finales del 18, pero oficialmente tenemos los récords de las primeras logias en México y en otras partes de Latinoamérica a principios del 19. Y es ahí. Entiendo, perdone, que perseguidos por la Inquisición llegan a América algunos masones. Algunos de esa manera, y no solamente, por ejemplo, de España, también tenemos el récord de masones franceses, italianos, que están allá o que dicen que practican los ritos masónicos. Algunos relojeros, se dice que los cocineros del virrey Revillagigedo tenían una logia, sin embargo no tenemos evidencia precisa de esa logia. Lo que tenemos es lo que dice la Inquisición al respecto. ¿Y qué distingue, si hay distinciones en la masonería europea, que también es variada entre sí, de la americana, y dentro de la americana la latinoamericana y la estadounidense? Bueno, muy bien, en América Latina tenemos aproximadamente, vamos a decir que 3 tradiciones. Primero, la que viene de Inglaterra, que prevalece en los Estados Unidos y que llega a algunas partes de México y Centroamérica en particular, la masonería yorquina. De hecho, algunos le llaman la masonería del rito americano o el rito de York. Y la otra es la escocesa, que viene por medio de Santo Domingo, de las Islas Caribeñas, de Francia, España, y llega al resto de América Latina, México en particular. Pero hay países como, en el caso que yo estudio de México, donde se crea el rito nacional mexicano, que es un tercer rito en el cual se enfoca en nacionalizar el rito. De hecho, en la masonería, cuando alguien es iniciado, jura sobre la Biblia, no sobre la Biblia, sobre el libro en el que ellos creen, y en México, como es ultramente secular y laica, es sobre la Constitución mexicana, no sobre ningún libro religioso. Entonces, tenemos eso, lo que se llaman masonerías irregulares. Pero ahora tenemos muchísimas formas de masonería. Pero básicamente hay 3 principales ritos que se dan en América Latina: el yorquino, el escocés y el rito nacional mexicano. Un profano en la materia, o algunos profanos en la materia, escuchan masonería y piensan en poder. No sé cuánto de cierto hay sobre la pudencia, sobre el poder que tiene la sociedad masónica en la actualidad. Bueno, en la actualidad es más que nada la idea de que tienen poder. Estas narrativas que, lo que yo digo, el efecto del Código Da Vinci, de esa novela de Dan Brown que luego hicieron película, y otra que el Tesoro Nacional con Nicolas Cage, esos como que le dieron mucho poder a la masonería, pensando en cosas como el Illuminati y los Rosacruces y todo, como una conspiración, como una gran conspiración, la cual ha creado esa idea de que tienen poder, pero hoy por hoy simplemente son una organización iniciática, ritualista como muchas otras, en las cuales han pedido poder porque ya no hay tanta gente que quiere unirse a sus filas como lo había, por ejemplo, en los 1920.
que en el caso americano hay demasiadas, es un boom de logias, ¿no? En México, de hecho, se pensaba que todavía hasta los años de 1980, principios de los 90, había que iniciarse en la masonería para ser un político importante. Pero había esa idea, a tal grado de que yo una vez fui a los Estados Unidos a un tour, a una logia en Washington, D.C., y el que nos dio el tour dijo, la Constitución mexicana dice que para ser presidente de México hay que ser masón, cosa que nunca ha sido cierta ni será cierta, porque no es algo que sea muy común, pero esa idea y esa percepción y cómo se va corriendo la voz, y es como un efecto de bola de nieve. El que se haya dibujado de esa manera, ¿no? Es lo que hace tener esa creencia. Y también tiene cierta imagen, para quienes no sabemos sobre el asunto, como todos los que se concitan aquí en Ceuta con motivo de este 16º Simposio Internacional, tiene cierta imagen de, no voy a decir machista, pero sí masculina. Exacto. Exactamente, de hecho las mujeres que se inician a la masonería en Francia, por ejemplo, en las finales del siglo XVIII u otras en otras partes del mundo en el siglo XIX, lo hacen porque estaban escuchando y querían saber de los ritos, y luego ya, bueno, les concedieron crear ciertas logias, las logias de adopción, fueron diferentes ritos. El rito francés, la tradición francesa, perdón, el rito escocés es más abierto. Por ejemplo, en Francia, en España, en América Latina, las mujeres pueden ser masonas. En la tradición anglosajona, por ejemplo, en los Estados Unidos no hay mujeres masonas per se en ritos regulares. Son grupos paramasónicos, como la Orden de la Estrella del Este, otras de ellas, pero no son bien aceptadas las mujeres en la masonería, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Inglaterra. O sea que es una organización que ha discriminado por años a la mujer. Es un poquito un reflejo de la sociedad. Podemos decir que así como la mujer logra el voto en algunos países a principios como en Estados Unidos del 20, las mujeres en la masonería incursionan abiertamente ya hasta el siglo XX. Y algunas, por ejemplo, en Estados Unidos, yo trabajo sobre género en la masonería, y entrevisté a varios grandes maestres, como dicen aquí en España, de diferentes logias en diferentes partes de Estados Unidos, y alguno dijo que cuando las mujeres, lo cito, entren a la masonería será la destrucción de la masonería. Algo muy fuerte, y vemos cómo es esta imagen machista en algunas tradiciones masónicas, pero no en todas. Por ejemplo, como yo dije, en España, en América Latina, en Francia, hay mujeres que ya incursionan en la masonería con todos los derechos que se tiene como cualquier otro masón. Pues no sé si procede o no, porque viendo tantas diferencias como hay por países, por logias, no sé si cabe la pregunta, pero yo se la voy a hacer en cualquier caso, Guillermo de los Reyes. ¿Qué distingue a un masón, sea hombre o mujer? ¿Qué particulariza a una persona perteneciente a esta sociedad de la que estamos hablando? Bueno, esa pregunta yo la he hecho a la gente que es iniciada en la masonería, y me dicen que la diferencia es que van a ser mejores personas. La gente entra, los hombres, las mujeres entran a la masonería para ser mejores personas. Algo que yo he notado, por ejemplo, a nivel general en la gente iniciada, es que tienen un interés por saber algo, por conocer. Y esa tradición viene del siglo XVIII, que esa idea de las organizaciones que había, era un conocimiento, había que tener un conocimiento enciclopédico. Hoy por hoy, con tanta influencia que tenemos de diferentes cuestiones culturales y sociales, yo no podría decirte honestamente que hay algo que les distingue. Sin embargo, en la filosofía masónica, alguien entra para ser masón, para ser una mejor persona. Claro, se suele decir para ser un mejor hombre, pero como ahora ya, no ahora, desde hace un tiempo ya han invitado a las mujeres a la masonería. De hecho, en algunos países, como incluso en Inglaterra, ya no hay discriminación en cuestiones de género. Las personas trans pueden ser iniciadas en la masonería, lo mismo en Francia. En América Latina, en Estados Unidos es algo que todavía no es muy, muy aceptado, pero van camino a ello. Y simplemente es que son personas que van a hacer el bien. Ese es el objetivo.
Bueno, pues algo que perdura desde los orígenes de esta sociedad. Muchísimas gracias por atender a Radio Televisión Ceuta, al programa Conectados en concreto. Algo que perdura desde sus orígenes del siglo XVIII, decíamos, es ese afán de conocimiento y esa inquietud por ser mejores personas, esa filantropía que también caracteriza a esta sociedad desde su fundación, desde su inicio. Pues muy bien, Ana, muchísimas gracias por estas conexiones con el 16º Simposium sobre la masonería de España que se están llevando a cabo en las Murallas Reales hasta mañana sábado y son de entrada libre. Son las 10 de la mañana y 55 minutos, abrimos nuestro tiempo de análisis, nuestra tertulia de hoy y saludamos ya a Agustín Fernández, muy buenas. Hola, Antonio Gil, muy buenas tardes. Claudia González. Buenas tardes. Y bueno, casi tardes, que son las 10 y 55 Bueno, de la sí. mañana, son buenos días. Ya. La gana, que El tenemos que madrugador ser viernes por la tarde. lo que madrugamos ya es buenas tardes. Y Joaquín Guzmán, muy buenas. Buenos días. Bueno, ninguno de los 5 nos hemos ido de puente, ¿no? Ninguno. Tenemos una jornada previa de fin de semana. Tras esta fiesta nacional que se celebraba este jueves y tenemos pues otros asuntos de interés que, si os parece, vamos a empezar a analizar o que nos deis vuestra lectura, sobre todo con el conflicto entre Israel y Palestina. Hoy hemos desayunado con ese ultimátum que da Israel a más de 1 millón de palestinos en el norte de Gaza, exigiendo que salgan en 24 horas del norte de Gaza hacia el sur, incluido el personal de la Organización de Naciones Unidas, lo que genera temores de que una operación terrestre israelí sea inminente. Antonio Gil, ¿cómo has digerido ese ultimátum? ¿Cómo ves el conflicto? ¿Ves una pronta solución ahí? No, una pronta solución no, y es un conflicto que se alargará en el tiempo, que han empeorado la situación anterior y que deja mucho que ver, no lo he apagado, que ver el papel de las Naciones Unidas en relación a los conflictos que hay planteados, ¿no? Como es, por ejemplo, son las resoluciones del Consejo de Naciones Unidas, ¿no? Esto nos lleva a pensar que un órgano que no está resultando útil. Decía que hay una resolución pendiente con el pueblo saharaui, pero aquí lo que hay que referirse al hecho puntual del ataque que ha sufrido Israel por parte de una organización terrorista como es Hamas. Y eso es lo inaceptable, y las consecuencias que esto vaya a tener pues son imprevisibles. Lo que hay que esperar en todo caso es que el conflicto no se extienda y haya una escalada que nos lleve a una situación mundial mucho peor de la que ahora mismo hay, con las repercusiones económicas que estamos todo el mundo padeciendo, ¿no? Agustín, hay temores de que una operación terrestre israelí sea inminente. La ONU demanda a Israel que dé marcha atrás para evitar que una situación que es una tragedia se convierta en un desastre, y a nivel internacional intensifica esa demanda de la apertura de un corredor humanitario. Bien, pero el problema del corredor humanitario es que los primeros que se han negado a ello han sido los de Hamas. O sea, Hamas hasta este momento es el que está manejando todo este conflicto que se está desarrollando. O sea, hoy estamos en el 7º día ya de conflicto. Hamas es el que ha iniciado esta fase actual con una verdadera masacre y demostrando al mundo que es un grupo terrorista, como ya lo calificaban muchos estados. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hamas está consiguiendo una serie de victorias, y lo que ellos se proponían, en primer lugar, ha dejado en evidencia a los servicios de seguridad y de inteligencia del Estado de Israel. En segundo lugar, está utilizando, porque hay que distinguir, o al menos yo así lo veo, entre lo que es el pueblo palestino. La gente está hablando del pueblo palestino. Efectivamente, el pueblo palestino es una cosa y Hamas es otra. Y el pueblo palestino en la Franja de Gaza está en una situación que en parte es debida a Hamas. Nos venden como si Hamas fuera algo, es el gobierno. Vamos a ver, Hamas no convoca elecciones desde 2007, que ganó en la Franja de Gaza. Está peleado y en luchas de poder con la autoridad palestina y con Fatah. Entre ellos mismos no se aclara. Entonces, ¿que habrá gente que apoye a Hamas en la franja? Seguro. Pero también hay mucha gente que es a lo que yo de verdad llamo pueblo palestino, y son la gente inocente que ahora mismo está encerrada en la Franja de Gaza
y que jamás no permite el corredor humanitario. Incluso los británicos, el gobierno británico ha ofrecido apoyo para que en Rafah, que es el paso que une la Franja de Gaza con Egipto, mandar allí fuerzas para controlar que ese corredor humanitario funcione correctamente y pueda salir la gente. Pero jamás no quiere que salgan, porque los va a utilizar como escudos. Israel, ¿alguien piensa que Israel no iba a contestar a esta masacre? Estaba claro. Y eso lo tenían ellos elaborado, porque han tardado 2 años en preparar este ataque. 2 años. ¿Alguien se cree que no tenían evaluado que Israel iba a responder y que iba a responder con fuerza? Pues, en mi opinión, está clarísimo. Y vamos a un conflicto largo en el tiempo, veremos a ver cómo de largo, pero sangriento, por supuesto, porque Israel va a entrar en la Franja de Gaza. No tiene más remedio que entrar. Y entrar en la Franja de Gaza ahora mismo supone un desgaste y una operación militar muy compleja, porque luchar en una ciudad pues es muy complicado y provocará muchísimas bajas en ambos bandos. Claudia. Bueno, yo quiero dejar claro que para mí todas las vidas valen lo mismo, ¿vale? Quiero decir que los civiles, tanto de Israel como de Palestina, que han muerto o que han sido heridos o que han sufrido las consecuencias del conflicto, para mí todas las vidas valen lo mismo. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, el pueblo palestino no es Hamás. El pueblo palestino es mucho más amplio que Hamás. Hamás es una organización paramilitar surgida de una situación concreta. Pero esta situación concreta, para entender qué es lo que está pasando hoy, tenemos que irnos atrás. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Y la comunidad internacional tiene mucha culpa de lo que ha sucedido ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el Estado de Israel y los británicos dicen vamos a crear 2 estados, el Estado árabe de Palestina y el Estado de Israel. ¿Qué sucede? Lo que en el 48 se constituye como el Estado de Israel no se crean unas fronteras concretas de qué es Palestina y qué es Israel. Y Israel, a lo largo de la historia, ha ido tratando de coger más territorio. Y para eso ha atacado a un pueblo inocente, hombres, mujeres y niños inocentes que nada tenían que ver. Y estamos hablando de años y años de represión contra un pueblo inocente. Y en la Franja de Gaza han sucedido esas situaciones. Pero es que en la zona de Cisjordania también se han dado esas situaciones. Luego, bien, obviamente lo que ha sucedido jamás lo ha hecho porque tiene unos fines, además de geográficos, religiosos. Bien, pero el pueblo palestino, ¿vale? Y no lo digo yo, la Organización Nacional de Naciones Unidas le ha dicho a Israel en muchísimas ocasiones que incumple el derecho internacional y los derechos humanos. Y eso no se puede permitir. Israel es país aliado de la Unión Europea y de la OTAN y de los países que de los que nosotros formamos parte, y tenemos obligación. Sí, usted se tiene que defender, pero usted no puede incumplir los derechos humanos. No puede atacar a población civil. No puede acabar con vidas humanas inocentes. Por supuesto, evidentemente tiene que defender y hacer todo lo posible por coger a los líderes de Hamás. Yo no digo que no, pero el pueblo palestino no tiene por qué sufrir esta situación y no es nueva. Este conflicto no viene solo por la situación de Hamás, viene de mucho más atrás. Y hay que hacer un análisis muy profundo de la historia y de la situación de lo que ha pasado el pueblo palestino. Ahora volvemos a la segunda ronda. Antes me gustaría una valoración inicial de Joaquín. Bueno, yo en primer lugar voy a ser muy breve, porque ya casi todo se ha dicho. Pero en primer lugar decir que nadie sensato puede ignorar que Hamás ha cometido un atentado terrorista. Nada más que hay que ver, las primeras imágenes que yo vi fue una familia tirada en la carretera, a los padres y a los 2 niños desangrados. Entonces, todos los argumentos que yo aquí he escuchado, que son sensatos y que tienen razón del tiempo que también los israelíes han podido no cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas y también se han apropiado de territorios consecuencia de la guerra, que es lo normal en la guerra, cuando el que gana se queda con territorio, eso es lo normal. Bueno, pues nadie sensato puede estar a favor de esos acontecimientos que hemos visto, que además se han torturado
y se ha expuesto en las redes sociales a personas a las que se le estaban privando de sus mínimos derechos que es la vida, la salud y el no ser expuesta como animales, tirados llenos de heridas en un coche, escupidos, etc. Es que esa es la en menos de primera. una semana ya hay más de 2.000 víctimas mortales. El Ministerio de Salud de Gaza eleva por encima de las 1.500 personas palestinas fallecidas desde el sábado, Sí. entre las que hay 500 niños. Claro. Bueno, Y por su parte Israel ha informado de más de 1.200 ciudadanos Yo, en que han perdido cuanto la al vida. número de niños y eso, no entro porque se da mucho a la manipulación. Yo recuerdo cuando la Guerra del Golfo que nos pusieron unas imágenes de un pajarito lleno de alquitrán que se había hecho la foto en California. Entonces, el número y esas cosas las manipula cada uno según lo que quiere. Pero yo creo que aquí hay un fondo. Este ataque no es casual. Este ataque tiene un fondo. Y yo creo que el fondo, que es lo único así que puedo aportar, que nos hayan dicho ya mis compañeros, es que había un acercamiento de países árabes hacia Israel. Pensemos en Marruecos, que lo tenemos aquí al lado. Marruecos le ha pedido al servicio secreto israelí el Pegasus para espiarnos. Tiene drones con los que está controlando los movimientos en el Sahara. Se le ha reconocido su poder sobre el Sáhara Occidental, incluso el gobierno español lo ha hecho, a consecuencias de un pronunciamiento de Estados Unidos. Arabia Saudita iba en el mismo camino de reconocer también a Israel y establecer relaciones con Israel. Estos dos países, lo digo porque son los más conocidos, a partir de ahora van a tener que estar de perfil, como los niños en el colegio cuando el profesor va a preguntar y tú dices yo no muevo ni un ojo porque me llama a mí. Pues estos países van a tener que cambiar ahora su política porque su pueblo es pro-palestino 100%. Y entonces verá con muy malos ojos esa postura hacia Israel. Entonces por eso digo que esto es una jugada más dentro del tablero y yo no despreciaría esta que acabo yo de citar, de hacer que los países árabes que estaban aproximándose peligrosamente al reconocimiento de Israel tengan que dar marcha atrás y si no dejarlo en stand-by. ¿Estáis de acuerdo con esta lectura que nos pone sobre la mesa Joaquín? Totalmente. Yo creo que eso es así. Pero lo que nos centra en este debate es un hecho puntual, es la atrocidad que comete la herramienta que utiliza para conseguir, en cierta manera, desconectar aquellos movimientos que pretenden alinearse con Israel. Eso es. Y cuando se trata de justificar que poner a un lado este elemento atroz, terrorista, inhumano, con la posible represalia que pueda tener Israel, no es comparable. No es comparable porque está dando un ultimátum, está dando una fecha, está dando una hora para que todo el mundo salga de esa zona y no haya víctimas. Y no hayan víctimas. Eso no se hizo. Se atacó en un momento donde había una fiesta, donde había gente joven celebrando allí pues que estaban vivos y que estaban bien, para degollarlo y para matarlo de mala manera, ¿no? Por lo tanto, este hecho puntual tenemos que despreciarlo todo y si en un campo tan grande como la política y los elementos que utiliza para posicionarse en el mundo de una manera o de otra, hay infinidad de métodos, nunca el terrorismo. Yo he participado en manifestaciones pro-palestinas, siempre he echado de menos cuando se pedía que se cumplieran las resoluciones de las Naciones Unidas, que se ligara en esta ciudad el mismo motivo en el Sahara, nunca se ha hecho, nunca, y es el mismo pueblo, las mismas vidas tienen el mismo valor, y las mismas causas tienen también el mismo valor y eso nunca se ha hecho. Por lo tanto, separar que esto efectivamente estaría bueno que mezcláramos al pueblo palestino con estos palestinos que pertenecen a Hamás, no olvidemos, con cualquier grupo
Claro que no. ¿Cómo No va a todos, ser? no todos son Pero hombre, qué palestinos. barbaridad sería pensar eso. Yo soy el primero que no lo pienso. Pero que es muy fácil salirse por la tangente con ese argumento. Y eso no es así. Puntualmente, un hecho despreciable, no se puede utilizar de ninguna manera un paralelismo con el ataque, con la posible respuesta que tenga Israel. Por alusiones. Sí, no, yo simplemente lo que voy a decir es que a mí se me hace muy raro que la segunda mejor inteligencia del mundo, que se dice que Egipto le había dado hace 10 días información de lo que podía llegar a pasar, hayan fallado. La protección que tiene Israel, que es una de las mejores del mundo, la información no la hayan tenido en cuenta, a mí se me hace raro. Yo ahí no digo que vayan a promoverlo, pero algo, o sea, han aprovechado un ataque terrorista absolutamente vil y absolutamente lamentable y absolutamente contra los derechos como personas, ¿vale? De eso no hay duda, pero la política está por encima de las vidas y eso creo que es lo que ha pasado. A mí se me hace muy raro que Israel haya cometido esa torpeza si desde hace 10 días estaba recibiendo información de un posible ataque terrorista. Agustín. Yo estos días he estado leyendo bastante sobre el asunto porque me interesa y demás. Entonces, efectivamente, Egipto asegura, las autoridades, que hace 10 días le dieron información de que algo iba a pasar. ¿Qué pienso que les ha pasado a las autoridades israelíes? Ellos estaban apostando, desde los acuerdos de Abraham, esa tendencia que había, que bien nos señala Joaquín, de acercamiento a algo simbólico, que es Arabia Saudita, la protectora de los santos lugares, un país icónico. Entonces, yo creo que ha habido un exceso de confianza por parte de las autoridades israelíes, porque además, incluso en la Franja de Gaza, desde los últimos conflictos de 2021, ya estaban abriendo las puertas para que volvieran los trabajadores palestinos a Israel, porque a Israel le hace falta mano de obra en la agricultura tan potente que tiene. El otro día estaba leyendo que había 18.500 trabajadores palestinos de la franja que pasaban a Israel diariamente a trabajar. Eso proporciona riqueza. Entonces, no pensaban, además Hamás estaba muy tranquilo. Yihad Islámica hacía alguna cosita, mandaba un cohete, Hezbollah arriba también lo mismo, pero Hamás estaban muy tranquilos. Han ayudado a ese exceso de confianza. Por otro lado, los primeros días, cuando empiezan las primeras imágenes de la excavadora, cómo tira la valla y demás, pues he estado mirando a ver realmente qué defensa había ahí. Y creo que es otro fallo de las autoridades israelíes, es no solo... Bueno, a la inteligencia también se le puede engañar cuando hay un plan tan bien organizado como este. Pero es que las defensas, que todos pensamos, la defensa, bueno, había unas vallas, muros, pozos. Al final, si las ves, hoy precisamente un periódico de ayer sale que capturé la imagen, lo que eran las defensas. Y eran irrisorias, porque además han fallado en algo que también falló Estados Unidos en su momento, antes de las Torres Gemelas. Y fue en pensar que estaban súper protegidos por el desarrollo tecnológico que tienen y les faltaba el factor humano. Y al final, el factor humano es el que está en el terreno. Y habéis visto las imágenes, que entran los asaltantes, los terroristas, y allí había carros de combate, allí había todo tipo de vehículos blindados, lo que no había era soldados. Porque había una torre y una imagen de una torre con una ametralladora arriba a la que le cae con un dron, le lanzan una granada. Antes con disparos, habían destruido toda esa parte tecnológica y de comunicación. Entonces, al final, estás asaltando una frontera que tiene... O sea, ese espacio de defensa es de unos 500 metros. Es muy pequeño. Se han basado mucho en... Tenemos una tecnología maravillosa que nos va a controlar todo, te falta el factor humano. Y luego hay otro punto, y creo que también que se ha señalado en la mesa, y es hasta dónde puede llegar este conflicto de acuerdo, los acuerdos de Abraham. Ahora Arabia Saudí se va a tener que estar parado, porque la reacción de Israel va a ser fuerte, pero al mismo tiempo está el tema de Irán. Irán es el que está detrás. Es que aquí hay diferentes capas para ir analizando que tendríamos que estar aquí todo el día y no llegaríamos. Pero es que está Irán detrás. Hamás no tiene capacidad para organizar esto. Hamás no tiene capacidad para lanzar en un día 4.000 y pico cohetes, que fue el primer día, 4.000 y pico cohetes
contra Israel. Ahí hay un suministro de armamento, de información, o sea, allá hay noticias, o sea, ya lo dan por seguro, que se había construido un poblado para que entrenaran estos grupos terroristas en ese poblado cómo iban a hacer los asaltos a las comunidades israelíes. O sea, eso, pues aún así, que seguramente el Mossad sabía de esos poblados, pero pensaban, bueno, porque esto es dentro del juego, ¿por qué jamás no estaba atacando? Lo dejaba todo en manos de Yihad Islámica y ellos confiaban en que el proceso de paz iba a seguir funcionando. Al final lo que vemos es que no dejan salir jamás a los palestinos huyendo de ahí porque lo que quieren es tenerlo como escudos humanos, ni más ni menos, porque eso le va a imposibilitar hacer muchas acciones al ejército israelí cuando entre, que va a entrar. ¿Queréis apuntar alguna cuestión más? Porque me gustaría tratar otro temita y estamos quedándonos sin tiempo. Claudia, Joaquín, ¿algún tema más? No, yo básicamente lo que he dicho, lo único que también quiero añadir, quizás muy rápidamente también, es que jamás podía también pensar en que ha habido antecedentes en los cuales la resistencia pasiva, por ejemplo Gandhi, consigue muchos mejores objetivos que el terrorismo. Sin embargo, Hamás y las organizaciones palestinas siempre han apostado por el terrorismo. Yo recuerdo cuando era joven que eran el secuestro de aviones de Al-Fatah, etcétera, etcétera, o Múnich, las Olimpiadas de Múnich. Esto no le ha llevado a ningún sitio. Quizá teniendo la razón como creo que la tienen, aunque se la quita un poco el que constantemente Israel ha sido atacado, hablaba Claudia del 48, pero es que en el 49 ya la atacaron 8 o 10 países árabes. Entonces ganó y cuando gana uno, pues se queda con lo que gana. ¿Y creéis que es posible eliminar a Hamás de Gaza como promete Israel? Yo pienso que eliminar a Hamás no va a ser posible. Lo que sí van a caer es muchos inocentes porque evidentemente el zarpazo que va a dar Israel, eso está fuera de discusión. Es decir, ellos van a atacar y entonces si resulta que los líderes que han responsables de esta masacre se han escondido en una habitación debajo de un quirófano de un hospital, van a hundir el hospital porque no tienen forma de llegar a ese bajo. Entonces, claro, nos sacarán a los niños que han fallecido, lo sentiremos mucho porque yo soy contrario a cualquier muerte, sea de quien sea. Ayer me lo preguntaban por las redes sociales y le decía, yo soy contrario, me decía, ¿eres también contrario a los bombardeos de Gaza? Digo, sí, soy contrario a los bombardeos de Gaza como lo fui a los bombardeos de Dresde o a los de Londres o a los de Hiroshima o a los de Nagasaki. Que los militares tendrán unas razones para exponerla, pero yo como ciudadano repudio cualquier muerte indiscriminada. Y esa es mi postura respecto a esto. Israel va a entrar, va a conseguir eliminar la cabeza, pero cortando la cabeza de una organización no se consigue eliminar la organización, a lo mejor consigue mayor resistencia. Yo lo que le pediría a los palestinos, puesto que les doy la razón en que han perdido su país, en eso sí les doy la razón, es que busquen unos métodos, unos medios menos traumáticos para conseguir sus fines. Recuerden a Gandhi, yo lo vi en la película cómo consiguió hacer tambalear al Imperio Británico simplemente con el hecho de ir a recoger sal a la playa. Bueno, quedan poquitos minutos de tertulia y me gustaría preguntaros cómo habéis pasado el día de la fiesta nacional, cómo lo habéis celebrado, si es que lo habéis celebrado y cómo veis esta conmemoración. Antonio, rápidamente, que tenemos poquísimo tiempo y nos están pidiendo paso los compañeros en la calle. Como cualquier otro día. Yo, la única diferencia es que tengo la costumbre, desde hace muchos años, de ver el desfile y todo este acontecimiento. Por ejemplo, la el Legión. desfile de la Legión, ¿no? Y me gusta, sobre todo ver regular y ver la Legión. Y me gusta este día, ¿no? Y Pacoli. Eso. La cabra. Y bueno, y disfruté viéndolo. Por lo demás, pues como cualquier otro día. ¿Y Agustín? Sí, es una costumbre que me gusta siempre el día de la fiesta nacional ver el desfile y lo disfruto también y bueno, pues toda esa parafernalia que acompaña
con el sentido patriótico que supone, y me molesta toda luego esa parte politizada del Día de la Hispanidad, con los ataques de determinados sectores a lo que fue el descubrimiento de América y el desarrollo y todo el mensaje cultural, aparte que se pudiera llevar la plata y el oro, que es lo que siempre se achaca, la misión cultural y social que hizo España en América. ¿Y Claudia? Bueno, yo una cuestión más que nada familiar. Mi madre se llama Pilar, con lo cual felicidades es un día a Pilar para reunirnos en familia, y además mi madre, un secretillo, hace unos canelones maravillosos y ayer lo hizo. Sí, o sea que lo disfruté mucho. Bueno. Además de ver el desfile por la mañana, pero es lo que más disfruté. Sinceramente, mucho más en los canelones que el desfile. Con representación, por un lado, institucional por parte del presidente de la ciudad, en representación de todos los ceutíes, y luego por parte de la Comandancia General, doble. Tanto, bueno, pues ahí ven aquí tenemos al presidente Vivas, en este caso, de conversación con su homólogo de Melilla en Broda. Y decíamos que doble representación en el desfile en el que participaron más de 4.000 personas con ese tercio duque de Alba II de la Legión, y también lo acompañó de un Uloc 23 que pues reforzaba a su unidad hermana, a su unidad gemela de Melilla. ¿Y cómo lo ha vivido Joaquín? Yo no soy muy de desfile, sinceramente, porque tenemos, yo creo, aquí un sobre exposición a los desfiles y a lo militar. Es decir, yo, que no quiero decir que no me gusten, pero creo que hay demasiado. No solo, y más cuando me pongo a ver por las redes sociales a Chellaran, a Salva, a todos poniendo los desfiles que ya he visto anteriormente. Yo creo que hay sobreexposición a los desfiles. No, yo sí celebro que hace 531 años Colón llegase a América. Estuve en el 500 aniversario del encontronazo, como le llamaban allí, en Monterrey, México, dando una charla en la cual se hizo también un homenaje a Pedro Garfias, que era un poeta comunista cordobés, y muy querido allí en Monterrey. Y entonces ellos no hablaban de encuentro de cultura, que decíamos aquí, sino de encontronazo. Y yo los respeto. Hay gente que dice que nosotros nos hemos llevado allí mal, que si le hemos robado. Pues hay estadísticas de que solamente le robamos el 2% de todo el oro que luego se han gastado los mexicanos, por ejemplo, y no han conseguido levantar mucha cabeza. Eso nos daría para otro debate, que si queréis lo apuntamos ahí en la lista de temas pendientes. Ya para despedirnos, seguramente que viste el partido de ayer, porque lo contaste fuera de antena, el partido entre España y Escocia, 2-0 para la selección muy mal nacional. Partido, pero muy buen resultado. Hablando de partido de España, sabéis que el Mundial 2030 se va a celebrar en varios países, entre ellos España, Portugal y Marruecos, con 3 partidos de inauguración en Latinoamérica. Y bueno, pues ahora mismo se plantea un debate de dónde debe ser la final de ese Mundial. Antonio, ¿tú dónde crees que debe ser? Madrid, en el Bernabéu. En el Bernabéu. Evidentemente. En el Bernabéu también. Claro. Ese debate es la consecuencia de haber permitido que Marruecos entre en esto, que fue una concesión de Sánchez. Una más con Marruecos, esa relación que mantiene, porque era una candidatura de España-Portugal. Aquí cada uno va a barrer su de casa. Seguramente si hay un debate en Marruecos, pues dirán que tiene que ser en Marruecos. Es que Marruecos pide que sea en y si lo hay en Portugal, pues seguramente los portugueses lo querrán en casa. Obviamente en Madrid sería lo suyo, ¿no? Geográficamente le pertenece a Ceuta. Yo lo haría en Ceuta. Entonces, ¿Marruecos para qué? Equidistante. La única pega que le veo a Ceuta es que España ganase 2 mundiales y los 2 fuesen en África. Por eso quizás fuera mejor que fuera en el sur de Europa, y yo me inclinaría por Lisboa, que es una ciudad hermana también. Pero principalmente en Ceuta, no sé por qué os reís. Bueno, Ceuta por el campo. Geográficamente es el centro no se ha y es una gran como oportunidad, sede, una gran oportunidad para mostrar una Ceuta tan bonita como tenemos, tan española. Y para reivindicar nuestra españolidad, efectivamente. Y que para que quedara en la historia que España
ganó su segundo habría mundial que hacer un campo, en Ceuta, habría que hacer un campo España. enorme y nuevo. Sí. Bueno, El Molinón, que es el decano, no hay nada. están en pre-obras para... Yo estoy porque se seguro que la postula ciudad entera se moviliza y hacemos un entre estadio. todos. Lo que yo entre no todos. sé es dónde vamos a meter a tanta gente a dormir. Bueno, Esa es mi pregunta. luego quedaría utilizado, ¿no? Sí. Bueno, yo sé que eso tiene que ser producto de tu broma. No, pero, mi broma no. Yo lo digo. Él lo Pues- dice completamente en serio. ¿Por qué no podemos? no lo iba. Se debe celebrar el mejor estadio del Pobre mundo, Marruecos. el mejor estadio del mundo, que será en ese momento el Hoy Bernabéu y mucho la capital de beneficio España. para Marruecos porque donde Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, a Agustín, Antonio, Claudia, Joaquín. Nos vemos la próxima semana. Eso también lo hemos preguntado en la calle y, bueno, pues estad atentos, mirad lo que nos han respondido, porque muchos coinciden con la respuesta una de las respuestas que ha salido aquí en esta mesa. La final del Mundial de 2030. Pues la verdad que no es una pregunta que me hagan muy a menudo. No sé, en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, en la capital, que yo creo que sería una zona así conmemorativa de España, ¿no? En la capital, un mundial, yo creo que sería un buen sitio, ¿no? En Santiago Bernabéu. Hombre, mejor estadio del mundo en el Bernabéu. Tenemos que quedar bien ante la opinión internacional. ¿Dónde va a ser si no? Bueno, podría ser el Morube, que también está guapísimo, pero prefiero el Bernabéu para esta ceremonia principal. Hombre, hacerlo aquí en España, ¿no? Y si fuera en Ceuta, mejor, ¿no? Sería así, ¿no? Sería lo correcto, ¿no? Para nosotros, ¿no? Esta gran ciudad y este gran pueblo que es nuestro y sería, bueno, pues eso, pues maravilloso para la ciudad. Vendría económicamente, estaría bien. Lo único que sé, tendrían que bajar el coste del barco, que para los que tenemos familia aquí en Ceuta no nos cuesta un dinerito venir aquí a Ceuta, ¿eh? Pues no lo sé. En Madrid, en el Bernabéu. ¿Lo tiene claro? Sí, muy claro. Bueno, pues desconozco el tema por completo, no soy un futbolero, pero bueno, donde vean que tenga mayor éxito y la gente vaya a acudir más al estadio. Si en España es mucho mejor, claro, como en Madrid, Barcelona, en fin, cualquier ciudad que desee y tenga ilusión por recibir una final como es el Mundial. Yo en España, me gustaría. Pero vamos, que yo lo digo, no entiendo de fútbol, pero por toda la gente que conozco que le encanta, la verdad que sería una cosa maravillosa que pudiera ser aquí. ¿Alguna ciudad en concreto entre Madrid y Barcelona? Entre Madrid y Barcelona, pues yo prefiero Madrid, mira, ¿qué quieres que te diga? Hombre, pues por supuesto, pues en España, entre España y Portugal, claramente, lo que ya es hora de que vaya tocando y la final en el Bernabéu, en el nuevo Bernabéu. De 2030 en España, como es lógico, claro, sí, en España. ¿Y dentro de España? Y dentro de España, si es posible, en Madrid, si no Sevilla. En España. En España, el campo del Sevilla, del Madrid, del Valencia, pero en España. Si son capaces de que se celebre aquí, si no lo ceden a otro lado, como es normal, o costumbre. Bueno, pues eso es lo que respondía la gente en la calle, con muchas demandas de que sea en Madrid. Y ahora vamos a ver lo que han respondido los telespectadores a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Y esta es, bueno, pues el resultado de la encuesta que hemos hecho en nuestras redes sociales. Y como les decía, hay respuestas que coinciden con las que han salido en la mesa. Un 33%. Pues dice que debe ser en el Santiago Bernabéu, en Madrid, en el nuevo Santiago Bernabéu, como proponían Antonio Gil, Agustín y Claudia. Un 46% sigue la tesis de Joaquín Guzmán y dice que debería ser en el Alfonso Murube, que estamos a tiempo de, bueno, pues conseguir un estadio en condiciones y como marca la regulación. Un 11% en el Camp Nou y un 9% entiende que debería ser en el futuro estadio de Casablanca, como reclama Marruecos. Esta es, como decimos, nuestra encuesta de hoy. 11:28, nos vamos hasta el edificio de Colores, donde, bueno, pues se están llevando a cabo trabajos para retirar las láminas, las principales paneles afectados, los más afectados ya de las primeras plantas. Muy buenos días, Alicia, cuéntanos.
Muy buenos días, Susana. Pues hasta aquí nos hemos desplazado. Las 42 familias de este edificio, del edificio de Colores, continúan sin poder pernoctar en sus viviendas, cumplidos ya los 3 meses desde el grave incendio que afectó seriamente a este edificio. Se continúan los trabajos para dar cumplimiento al decreto de la ciudad. Una vez ya apuntalado el edificio, apuntalada la primera planta, realizado el perimetraje del edificio, se va a proceder, como bien decías, a retirar los paneles más afectados del exterior, las láminas de colores, esas que le dan la visibilidad y la característica principal a este edificio. Para ello, el pasado martes se instaló un andamio que vemos aquí a mis espaldas y los trabajos previsiblemente comenzarán el próximo lunes, ya que se está pendiente de una autorización que aún no ha llegado. Por otra parte, continúan los trabajos de saneamiento y en la red eléctrica y las 42 familias, como decíamos, continúan sin poder vivir en sus casas, están desalojadas, tan solo pueden entrar para recoger lo fundamental. Para que puedan pernoctar, una vez ya terminados los trabajos de recuperación, se deberá llevar a cabo una limpieza muy en profundidad de todo el edificio, viviendas, zonas comunes, dada la toxicidad de los materiales que ardieron durante el incendio que tuvo lugar el 14 de julio. Entre esos vecinos, muchos de ellos están con crisis de ansiedad y problemas para poder dormir. No hay una fecha exacta para que puedan volver a sus viviendas, no hay una fecha oficial, aunque ellos esperan poder hacerlo antes de las Navidades y poder pasar las fechas más señaladas del año en sus viviendas. Ese sería el mejor regalo. Pues muchísimas gracias, Alicia. Seguimos en contacto, en conexión con Línea Abierta por si hay más asuntos de interés que contar en directo. No sé si seguimos en la calle o volvemos a plató. Nos vamos a la Casa de la Juventud con Ana Biazá. Muy buenos días de nuevo, Ana. Buenos días. De nuevo, pues sí, nos hemos venido a las dependencias de la Casa de la Juventud, aquí en la calle del Teniente Olmo, porque en este espacio se ha engrasado ya toda la maquinaria para que los jóvenes no tengan más que desplegar sus habilidades artísticas. ¿Y por qué decimos esto? Porque se han convocado ya los 30º Premios Juventud. Hay distintas modalidades y de esto nos va a hablar la técnica de este servicio público, Eva Rodríguez. ¿Qué modalidades son aquellas en las que pueden participar los jóvenes que se animen? Bueno, pues existen 9 modalidades, que tenemos pintura, dibujo, relato corto, poesía joven, música, fotografía digital y dentro de la fotografía también composición fotográfica, ilustración, cómic, en fin, 9 modalidades que yo creo que de alguna manera los jóvenes pueden participar, porque muchas veces te preguntan, pero yo no sé pintar, bueno, pero contar una historia, hacer una pequeña poesía, hacer fotografía que les encantan con los móviles, posibilidades tienen. Crear es atractivo de por sí. Para hacerlo más atractivo hay premios, además, que van desde tenemos por aquí la chuleta, depende de la modalidad, desde los 185 euros hasta los 610. El que se anime por todo esto que estamos escuchando, ¿qué es lo que tiene que hacer, Eva? Bueno, pues dirigirse a la página web de la Casa de la Juventud, www.ceuta.es, y puede ver las bases de los premios. Que no lo encuentra, también puede llamarnos por teléfono, darnos un WhatsApp, nosotros se lo pasamos, no hay ningún problema. Y ahí también descargarse la inscripción, pero vamos a suponer que quiere acercarse aquí, también se la facilitamos, no hay ningún problema. Y después, pues tiene hasta el 24 de noviembre. También hay una curiosidad que siempre preguntan los jóvenes, que ¿a cuántas modalidades puedo presentarme? A las que quieras, a todas, si quieres. Y hay algunas, como pintura y dibujo, que puedes presentar 2 obras, o pintura en una modalidad y dibujo otra, en fotografía 3 y sí una en composición fotográfica. Y bueno, tienen posibilidades. La maqueta musical son maquetas con dos obras, 2 músicas, 2 temas, por así decirlo, y el cortometraje. Algunos llevan un premio más porque el cortometraje normalmente suele hacerse con más personas y es más dificultoso, y me parece que son 670 o algo así, y normalmente 300 y pico el premio de una modalidad como puede ser pintura y dibujo. Sí que es verdad que muchos jóvenes te dicen, bueno, pero después se te pone abajito en las bases que hay un cierto dinero que se quita siempre para que te quede normalmente los 300 euros, que es lo que siempre se ha dado, ¿no? Pero nosotros también tenemos en cuenta aquello que se te quita, digamos, como un tributo que se da a cualquier premio, ¿no?
Todos son facilidades, tenemos plazo, nos decía Eva, hasta el 24 de noviembre. Vamos por la 30ª edición ya de la convocatoria de los Premios Juventud. ¿Qué significa una iniciativa como esta para el Servicio Público de Juventud? ¿Qué se pretende con una convocatoria de estas características? Bueno, yo diría que una convocatoria de este tipo es muy importante, porque es apostar por el arte joven. Y te puedo decir que los jóvenes tienen, creo que mucho arte, porque toda nuestra Casa de la Juventud está con cuadros hechos por ellos y puedes darse cuenta que tienen un gran nivel, ¿no? Ilustración es uno de los, digamos, en el concurso que presenta un nivel altísimo. Y después, bueno, podemos decir relato corto, poesía, en fin, que tienen muchas posibilidades, y apostar por el arte joven también es importante. Muchísimas gracias, Eva Rodríguez, por atendernos, como siempre que se lo pedimos. Y a todos los jóvenes, recuerden, solamente hay que ser residente en Ceuta y tener entre 14 y 30 años. Lo demás lo tienen publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de este martes, y pueden obtener además toda la información al detalle aquí en la Casa de la Juventud, presencialmente o también online, por supuesto, está publicado en su web. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta información de interés. Ya saben, si tienen algún artista o algún en casa, algún joven que destaque en algunas de estas modalidades. Por ejemplo, aquí ya tenemos en plato a alguien que le ha venido a la mente pues un familiar. Saludamos ya, bueno, y es que esta tarde vamos a hablar de los niños de Rusia o de los niños de la guerra, porque esta tarde la Biblioteca Pública de Ceuta va a acoger una charla sobre los niños de la guerra, como decimos, también denominados los niños de Rusia, que son los menores que al principio de la guerra civil se llevaron a Rusia para evitar las penurias que sufrieran, las penurias que supone una guerra. Y el encargado de impartirla será el profesor de filosofía y escritor Gonzalo Barrena, que es vicepresidente de la Asociación Niños de Rusia, Niños de la Guerra, y entre otras publicaciones ha sido coautor del proyecto Geografía e Historia de los Niños de la Guerra, Atlas de las Evacuaciones, y también coautor, junto a la escritora María de los Llanos, del libro Nicolás Díez Balbuena, Memoria incompleta de un maestro, que además era su abuelo. Gonzalo Barrena, muy buenas, bienvenido, muchísimas gracias por venir a introducirnos un poco la conferencia de esta tarde. Buenos días y gracias a vosotros por acogerme tan gustosamente. Y saludamos también a María Miaja, que bueno, es la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas. De Mujeres Progresistas, que es quien trae esta actividad. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, cuéntenos, señor Barrena, va a hablar esta tarde, como les decimos, en la Biblioteca Pública del Estado, sobre los niños de la guerra, los niños de Rusia, que son los niños, más de 3.000 personas que fueron trasladadas desde diferentes puertos de España a diferentes puntos de la antigua URSS para evitar que sufrieran las consecuencias y el drama que supone vivir un conflicto, ¿no? Un conflicto armado. Sí, estamos hablando de casi 3.000 niños, los evacuados a Rusia, de un conjunto de más de 40.000 que fueron todos los que salieron de España en otras direcciones, a Francia, a Inglaterra, a México, a Dinamarca, pero el colectivo de 3.000 que son evacuados a las ciudades, a diferentes ciudades de la antigua URSS, tienen una particularidad al respecto, que es el que tardan 20 años en regresar. Aquella partida que estaba prevista para unos meses y poder evitar lo peor de la guerra, se convierte por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en un exilio prolongadísimo de 20 años. De ese colectivo de 3.000 niños, acompañados de unos 130, 140 maestros, educadores y demás. Uno de ellos era su abuelo. Uno era mi abuelo. Ahora hablamos de eso. Marucci, ¿por qué la Asociación de Mujeres Progresistas apuesta por esta conferencia? ¿Cuál es el objetivo? A ver, el objetivo es una memoria histórica que no queremos que quede olvidada, y la cantidad de niños que tuvieron que vivir sin ser españoles ni ser rusos, es decir, estaban ahí como en un limbo. Y cuando me lo comentó una amiga que tenemos en común, que se llama de apellido como tú, sí. Evia, sí. Muy Astur, como muy él, Astur, y como yo. Pues bueno, mi hija también es muy Astur, ¿eh? Bueno, tú también tienes descendientes asturianos. Pues nos pusimos en contacto, me mandó el libro, yo tengo el libro,
Y el chico que me trajo el libro, que es un exalumno de él, pero que hoy son íntimos amigos, pues me dijo, quiero que venga a Ceuta. Digo, pues si viniera a Ceuta nos gustaría que hablara sobre este tema, que se conoce muy poco de Ceuta. Yo sí lo conozco bastante porque tuve una abuela que me lo contaba todo. Y entonces yo sí conocía bastante el tema y he leído bastante sobre este tema. Entonces consideramos que era algo muy importante a recordar, y Gonzalo ha venido invitado por su amigo durante 4 días a Ceuta, y uno nos lo va a dedicar a nosotros. Bueno, pues celebramos que esté aquí. Y decíamos que, bueno, pues hablamos del año 37, casi 3.000 niños son trasladados a la antigua URSS, pero también partieron varios adultos para ocuparse de su formación y de su educación, entre ellos su abuelo, Nicolás Díaz Balbuena, para darles clase, y en la experiencia de su abuelo se basa uno de sus libros. Sí, La memoria incompleta, porque una parte de lo que fue su itinerario vital todavía duerme en los archivos de la NKVD, de la primero NKVD, luego KGB y ahora de los servicios, digamos, más reservados rusos. Y bueno, pues a principios de los 2000 se volvió a cerrar ese archivo, y una parte sustancial de esa historia de mi abuelo, como la de muchos, permanece desconocida. De ahí que el libro se titule Memoria incompleta de un maestro. Y bueno, ¿qué nos puede contar de esa experiencia, de esa memoria incompleta de un maestro? ¿Cómo ha sido? Porque creo que en el 41 pues él también ha tenido momentos difíciles. Sí, fatales, más que difíciles. Él era uno de los 32 maestros asturianos que partieron con los 1.200 niños asturianos. Las 2 expediciones principales son la que parte de Gijón, del puerto del Musel, y la que parte de Santurce, en Vizcaya, con otros 1.400. Eso es el 90% de esos 3.000 niños son asturianos y vascos. De los 32 maestros asturianos, por cierto, que también hay una vinculación a la Asociación de Mujeres Republicanas, de mujeres progresistas, es que el director de la expedición asturiana era Pablo Miaja, maestro. Otro de los componentes de ese grupo era mi abuelo Nicolás Díaz Balbuena. Él era de la CNT. Ser de la CNT en la década de los 30 en la URSS era ya ser sospechoso, porque vivía la antigua URSS uno de los periodos de mayor persecución y represión estalinista, ¿no? A él la disidencia, ciertos comentarios insignificantes totalmente, pues le valieron el ser tachado como desleal y ser desterrado a un gulag, a un campo de refugiados en el Ártico, donde contrajo una neumonía y de donde no volvió nunca más. Mi madre y mi abuela, mientras tanto, vivían también el infierno del cerco de Leningrado, uno de los asedios casi rozando el genocidio o de lleno, uno de los asedios más crueles de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de donde lograron salir después de los 6 primeros meses de un exilio, de un asedio, el de Leningrado, que duró casi 900 días. Se colaron por una ventana de tiempo entre febrero y marzo del 42 y ellas lograron escapar de aquel infierno, mientras mi abuelo, el pobre, moría de una neumonía en el Ártico. Decía antes que bueno, lo que iba a ser por unos meses al final fueron añísimos, más de 20 años aproximadamente. ¿Usted nació allí? Sí, Georgia. Yo nací en la antigua República Soviética de Georgia, hoy Georgia, un país independiente, en Tbilisi, la capital. Pero con 6 meses, en el 57, nos vinimos, mi madre, mi abuela, mi padre y yo, para acá. El grueso de aquellos 3.000 niños regresa en 6 expediciones entre el 56 y el 57. Después algunos retornan a Rusia porque no se adaptan aquí, pero nosotros, como muchos, como la mayoría, ya hicimos el resto de nuestra vida aquí en España. Sí, ¿y cómo definiría esa estancia de todas estas personas, casi 3.000 niños, y el resto de adultos que se tuvieron que desplazar hacia Rusia para huir de la antigua URSS, para huir de la guerra? ¿Cómo ha sido en el tiempo? Bueno, los primeros años creo que han sido más o menos bien, después llega la Segunda Guerra Mundial, la adaptación. ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo lo definiría?
Hay varias señas de identidad que comparten todos los niños. Una, la principal, la de partida, el desarraigo, ¿no? El que la patria de la que proceden, que es la de su infancia, porque la única patria que hay o la principal es la infancia, como dijo el escritor, esa estará siempre presente en sus vidas, ¿no? La patria de partida, ¿no? En nuestro caso, las Asturias natales, ¿verdad? Luego hay la otra, la de acogida, que es muy cálida, porque el pueblo ruso fue un pueblo muy cálido para todos ellos, donde niños que evacúan entre los 4 y los 14 años pasan los 20 años principales de su vida y se convierte en la segunda patria. Porque la otra pertenece a ese horizonte de idealidad que funciona mientras no se activa. Cuando regresan se encuentran con que no era lo que ellos habían idealizado siempre. Entonces, es un colectivo de dos patrias, ninguna completa del todo, y por el medio unos itinerarios que son auténticas odiseas. En cada uno de esos 3.000 niños que viajan con sus maestros en los 16 colectivos que están organizados, huyendo primero de la Guerra Civil Española y después de la guerra, del avance alemán. Eso es lo que en términos generales constituye las señas de identidad de ellos. La invasión de Alemania nazi. Es guerras, resiliencia, una patria que no se alcanza jamás, ni cuando se regresa a la que se creyó la suya. Claro, bueno, y como decimos, es usted vicepresidente de... Vicepresidente de la Asociación Niños de Rusia, Niños de la Guerra, que se constituyó para proteger la memoria de estos niños. Cuando estalló la guerra de Ucrania, han lanzado un comunicado en el que, bueno, pues piden que cuando los pueblos que nos acogieron se ven envueltos en una confrontación militar de consecuencias trágicas, queremos recordar el testimonio de nuestros mayores, quienes siempre e inequívocamente han estado al lado de la paz y en contra de las guerras. Y en solidaridad con todos los que sufren, deseamos el cese inmediato del enfrentamiento y la construcción de una solución negociada a esta crisis humanitaria e internacional tan grave. ¿Qué supone para una persona como usted, que, bueno, que es descendiente de personas que han tenido que ser refugiadas, que han huido por un conflicto, cuando pues ve las consecuencias de una guerra como la de Ucrania, ahora mismo el conflicto que vemos en Palestina e Israel? ¿Qué lectura haría, qué mensaje le daría a la sociedad? Pues el obligado por nuestra propia experiencia y nuestro propio patrimonio, ¿no? El que la guerra es la peor y la más evitable de todas las formas de resolver conflictos. En nuestro propio colectivo hay disenso respecto a cómo enjuiciar todo ese conflicto, pero hay unanimidad absoluta respecto a que a los niños no se les puede interrumpir la vida. Y de la misma manera que a los niños no se les puede interrumpir la vida, al frutero, al panadero, al peluquero, al maestro, al médico, al que desarrolla su actividad, no se le puede interrumpir la vida a estas alturas de la historia de la humanidad, ¿no? En ese sentido, a mí me duele que ciudades que para nosotros están cargadas de significado de acogida, porque de las 16 casas, 6 eran casas ucranianas, y las ciudades donde estaban esas casas de acogida para los nuestros, hoy día están fatalmente de moda o conocidos por todos en los medios de información. Había 2 casas de niños en Kiev, 2 en Odessa, una en Kharkov, otra en Jersón y otras 2 en Crimea, una en Eupatoria y otra en Artek. Entonces, que todas esas ciudades que ahora son desgraciadamente conocidas por otras causas, acogieron a nuestros niños en un momento en el que tuvieron que salir de aquí por las mismas razones por las que ahora allí la vida natural es imposible. Pues Gonzalo Barrena, muchísimas gracias por introducirnos esa interesante conferencia que va a dar esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta a partir de las 7:30 con aforo libre, entrada libre hasta completar el aforo. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, muy interesante la la conferencia que va a tener lugar esta tarde. Marucci, estamos en contacto con estas y otras cuestiones que vaya trayendo la asociación. Hay algo que nos hemos comentado y ha sido que uno de los maestros que iban en la expedición
se apellida Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho directo. Perdón, a mí me gustaría añadir también un detalle significativo, pero vinculado a esta fatalidad. El periodista Pablo González es nieto de uno de aquellos niños de la guerra. El periodista que continúa detenido en Polonia es nieto de uno de aquellos niños de la guerra. ¿De ahí que posiblemente se hable de la vinculación que tiene con Rusia? Claro, claro. Su madre y su abuela son rusos, por eso él dominaba ese idioma y tenía esa relación tan estrecha con aquella sociedad. Pues muchísimas gracias de nuevo, Gonzalo, un placer. Y aquí esperamos por si quiere volver en otros momentos. Tiene las puertas abiertas de Ceuta y de la televisión pública. Bueno, pues muchas gracias. Igualmente, Manuchi, muchísimas gracias. Muchas gracias. 11:50 es el momento de conectar con la redacción de informativos. Raúl Llamas, ábrenos por favor el horno y cuéntanos las noticias que tiene la tele pública este viernes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Bueno, pues a las 2 de la tarde vamos a hablar del plan de vivienda, plan de apoyo a la vivienda joven. Se trata de un plan que va a proponer el Partido Socialista en el próximo pleno para ayudar a los menores de 35 años a acceder a hipotecas en condiciones ventajosas y que se les apoye en el 95% del importe de la vivienda. La idea del PSOE es intentar llegar a acuerdos con entidades financieras para facilitar, como decimos, este acceso a hipotecas favorables a los menores de 35. En otro orden de cosas, la ciudad ha convocado ya en el BOCE 5 puestos de la policía local en la unidad de seguridad ciudadana. Los aspirantes pueden presentar sus solicitudes en el plazo de 10 días. También hablaremos de un decreto de presidencia que se ha publicado en virtud del cual se cambia la asignación de competencias en algunas consejerías. Por ejemplo, a la de Fomento se le va a dar también todo lo que conlleva la ordenanza del buen uso de los espacios públicos, así como todo lo que respecta a la infracción en este sentido, y también se le va a dar el procedimiento de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Más consejerías que cambian sus competencias, que consiguen otras nuevas, como por ejemplo la de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, que se va a encargar ahora también de la gestión de lo que concierne a la materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional. Y otra consejería que suma una competencia nueva es la de Presidencia y Gobernación, que se va a encargar ahora de lo que concierne a los depósitos municipales de vehículos. Esto conlleva tanto la retirada de los coches abandonados en la vía pública como su traslado a dicho depósito. También decirles, en otro orden de cosas, que el ICD ha encargado a Traxa como medio propio varias tareas en algunos complejos deportivos. Por ejemplo, en el Guillermo Molina se le ha encargado el servicio de monitores de natación y socorristas, como decimos en el Guillermo Molina, así como las actividades acuáticas organizadas por el ICD en ese pabellón. Y también en el Díaz Flor se le ha encomendado algunas otras tareas, como el servicio de mantenimiento y limpieza, el servicio de coordinación de socorristas, los monitores en sala de cardio fitness y el control de acceso, como decimos, a dicho complejo. Y ya por último, Susana, decir que se ha renovado la autorización administrativa a favor de Ecovidrio para que continúe encargándose de lo que conlleva la gestión de envases usados y residuos de envases de vidrio en el término municipal de nuestra ciudad. Pues muy bien, Raúl. La pregunta de los viernes. El resultado. Juega con el Castellón, ¿no? El Castellón, hueso Castellón duro, el primero, líder, ¿no? el líder. Intratable. Pues, va por encima incluso del Málaga. Pues el Castellón creo que fue el único partido que ha perdido el Málaga, porque ayer le ganó al Melilla 1-0 en casa. Por lo tanto, yo creo que va a perder el Ceuta en esta ocasión. Uy, no, hombre. Creo que sí. Del Murube no pueden irse 3 puntos, ¿no? Que por cierto, ayer la Rosaleda batió el récord de asistencia en primera ref, o no sé si lo tenía el estadio del Pero que Deportivo. no te estoy preguntando por el Málaga, que te estoy preguntando por el... el Málaga lo has mencionado tú, ¿eh? El Castellón... lo has mencionado tú. El Ceuta Castellón. Creo que va a perder el Ceuta. ¿Sí? Sí. Castellón 0-1. Es un equipazo. 0-2. 1-2. 0-1. 0-1. Por la mínima. Por la mínima. Yo digo que gana el Ceuta. Bueno, ojalá. 2-1. Estupendo. El lunes hablamos. Para el equipo de J. Hombre, claro, el lunes tiene que sacar las noticias del horno. Por eso. Y entre ellas puede que salga la noticia de la victoria del Ceuta. Ojalá que sea así.
Pues nada, ya que no hemos tenido puente, que disfrutes del fin de semana. Lo mismo te digo. ¿Te vas fuera o te quedas por aquí? Me quedo. Ah, bueno, pues ya te comentaremos la agenda cultural que tienes para este fin de semana y el domingo partidazo en el Murube con la agrupación deportiva Ceuta Castellón. Muy bien. Feliz fin de. Igualmente. Y también les deseamos feliz fin de semana a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Que tengan muy buena tarde y mejor fin de semana. Nos vemos el lunes a las 10, como siempre. Hasta lunes.